Podcast. La época en la que nos graduamos, que fue en el 2006, tenemos empleado número 2 de Facebook, tenemos mucha gente muy interesante. Creo que las dos personas más salientes o conocidas, de que son amigos, muy buenos amigos, y parece mentira porque, de vuelta, para mí son amigos como Sí. podría estar hablando con vos, Rodrigo, y te los voy a decir los nombres y vos decís, uno es Rishi Sunak, que fue primer ministro del Reino Unido hasta hace muy poco, y es muy amigo mío. Y el otro es Forrest Lee, que es el creador de una compañía muy grande que se llama Sea Limited, que es la dueña de Shopee. Uno habla, a mí me llama mucho la atención de los lugares donde me han llamado más la atención en esto ha sido China y Egipto, porque son naciones, no son países. Me pasaría lo mismo en Japón, creo, no estuve. Porque digo, la configuración de los límites puede ser la de los últimos 100 años, pero son naciones, digamos, ¿no? Que tienen un núcleo cultural milenario. Cuando vos mirás el tablero a 3000 años vista, tus movimientos son otros. Claro. Tu paciencia es otra, digamos, ¿no? Entonces creo que esa es la gran diferencia entre Occidente, que cuesta mucho de hacer los negocios. La idea es que le cambie la comunidad y no arruinar las comunidades en el interín, ¿no? Entonces, eso no le cambió a Mercado Libre. Bienvenidos al Rodcast, conociendo personalidades de alto impacto que comparten historias de éxito con Rodrigo Pacheco. Bienvenidos al Rodcast. En esta ocasión y en este capítulo, pues tenemos un gran personaje que además, hoy es vicepresidente senior de Desarrollo Corporativo, Estrategia, Sustentabilidad y Relación con Inversionistas en Mercado Libre, la empresa más valiosa por valor de capitalización de mercado de América Latina, Leandro Cuccioli. Pero además él pues ha pasado por gobiernos, fondos soberanos, obviamente el sector privado, en fin, varios asuntos. Leandro, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Rodrigo. Es otra forma de decir que soy viejo. No, hombre. No, porque además eres muy joven. Somos más o menos de la misma edad, así que eres ultra joven. Y sobre todo para todos los logros y larga estrategia que has tenido. Y quiero comenzar por ello. Tú trabajaste en el Reino Unido a nivel fondo soberano como un funcionario. Y lo primero que te quiero preguntar, ¿tienes una nacionalidad dual o cómo es que se dio esa parte del Reino Unido? No, nunca la saqué la nacionalidad dual. Soy italiano, como muchos argentinos también. Ahora en Italia se puso más difícil tener la nacionalidad. Cuando yo la saqué en 1999 era porque mi bisabuelo había venido de Italia a Argentina. Y lo que me llevó al Reino Unido fue, después de mi maestría en Estados Unidos, nos fuimos a vivir con mi esposa al Reino Unido. Estuve 10 años, volví 4 a Argentina y después volví otros 4 al Reino Unido. En la segunda etapa en el Reino Unido, trabajé para el Fondo Soberano de Gran Bretaña, era uno de los 7 portfolio managers de un fondo de $10.000 millones. Claro, estudiaste en Stanford y de ahí, obviamente, pues es una universidad clase mundial en donde todo el mundo va a buscar talento. ¿Cómo fue que te reclutaron o cómo acabas en el Reino Unido? Bueno, saliendo de Stanford, yo hice la maestría en el año 2006. ¿De qué fue la maestría? El MBA, digamos, de negocios, ¿no? Sí. Y terminé en el 2006, yo había hecho una carrera de consultoría antes viviendo en Argentina y en Brasil. Era la primera vez que estaba en Estados Unidos, así que fue un shock enorme ir a San Francisco. Y cuando terminaba tenía la posibilidad de elegir de quedarme en Estados Unidos o ir a Europa. Por suerte tenía varias ofertas de trabajo. Y ahí primó un poco también la relación entre la vida personal y profesional. Mi mujer también quería trabajar. En Estados Unidos era muy complicado trabajar como una persona que no tuviese visa. A mí me daban una visa de trabajo, pero la esposa no tenía la forma de trabajar. Y en Europa sí, por yo ser europeo, mi esposa, que en ese momento era solo argentina, ahora es argentina y británica, podía trabajar normalmente. Teníamos 29, 30 años y nos pareció que era lo mejor, sin hijos. Y nos fuimos a Londres. Y ahí me cautivó muchísimo un programa que tenía British Petroleum, BP, que elegía a 8 personas en el mundo todos los años. Todos los MBAs globales elegía a 8. Y los ponía en una especie de fast track de management, exponiéndolos a cosas bastante extremas. Y me pareció fascinante. A mí me tocó manejar el negocio de energía eólica en China. ¡Wow! ¡Qué increíble! De California, pasando por Londres. ¿Y estamos hablando año 2007? Final del 2006, septiembre del 2006, el 4 de septiembre de 2006 empecé en BP y estuve 2 años en la compañía. Poco. Pensaba que iba a estar mucho más. Y por las cosas del destino apareció un fondo muy grande que se llama Capital Group, que es uno de los grandes asset managers del mundo, que estaba
creciendo su equipo de capital privado de private equity en América Latina basado en Londres. Entonces era una oportunidad única de estar basado en Londres y hacer capital privado en América Latina. Ahora me quiero regresar un poco porque no es un hito menor llegar a Stanford y más mencionabas, bueno, pues estar en Estados Unidos por primera vez. ¿Cómo fue esa parte? Es decir, ¿te gradúas ingeniería en Buenos Aires? Sí. ¿Ya ibas casado? No, bueno, cuando me gradué de ingeniero a los 22, ¿no? Hice un viaje de 6 meses cuando terminó mi carrera. Fue muy difícil explicárselo a mi padre, porque él había pagado la universidad. Sí. Yo fui como si fuese el TEC de Monterrey. Ajá. Y si entras a esa universidad, que es muy difícil, se espera que cuando salgas, bueno, empieces a trabajar. Amortizar. Y yo le dije a mi papá, me voy un año a Europa. Bien. Al final terminamos negociando en 6 meses, pero fue iluminante ese viaje. Desde Madrid hasta Moscú estuve muchos momentos solo durante 6 meses y me permitió ver el mundo. Viniendo de Argentina, de vuelta hoy, se lo explico a veces a mis hijos que están tan conectados con el mundo, pero Argentina en 2004, esto es 1999-2000, Sí. era el mundo quedaba muy lejos. Si queda lejos ahora, Argentina quedaba más lejos aún. Y ahí comencé mi carrera, volví, empecé en consultoría. Pero creo que lo que me llevó a Stanford, yo siempre quise volver a ese mundo, digamos, Claro. ¿no? Entonces sentía que el MBA era un poco ese ticket para poder jugar globalmente. ¿Y cómo fue que lo pagaste? Porque no es barato Stanford, muchas veces hay becas, etcétera. ¿Cuál fue esa? Y luego que te acepten, porque además, pues no solo es que tengas el dinero, sino... Yo creo que la aceptación primero vino porque a Stanford no le gusta personas muy lineales, ¿no? Siempre todos mis compañeros tenían algún tipo de cosa bastante única. Creo que a mí me ayudó en ese momento que yo no solo era un consultor, sino que en el año 2002-2003 Argentina pasó por un momento muy complicado, de una crisis terrible. Tuvimos 5 presidentes en 10 días, fue terrible. Y en ese momento fue un momento de mucha ebullición social. Bueno, se crearon partidos políticos. Mauricio Macri, que fue presidente de la República, creó su partido político en 2003. Y a mí en ese momento me dio yo vi un gran problema en la crisis familiar en Argentina. Había muchos problemas familiares en Argentina en 2002-2003 porque los padres se habían quedado sin un proyecto. Los padres estaban mal, entonces los hijos estaban mal. Entonces yo decía, si no hacemos algo con los padres, tenemos una generación de argentinos que vienen que va a estar muy complicada. Y ahí creamos una ONG que se llama Fundación Padres, que hace counseling y la verdad que le ha ido muy bien. Y la creé a los 25, 26 años. Wow. Y creo que eso, como de repente se volvió nacional y se volvió muy grande rápidamente, me sirvió un poco para mostrar a Stanford que era algo más que una persona que... Y además qué extraño, porque normalmente alguien pensaría que pues la fundó un papá, ¿no? Sí. Es decir, dices, todos estamos en lo mismo, pero alguien de 25 años... Éramos 3. Un día yo jugaba al fútbol en torneo competitivo y termina el partido y viene a verme alguien, estamos hablando de septiembre del 2002, me viene a ver alguien que había sido un profesor mío en el colegio y que, como era el torneo de exalumnos del colegio, jugaba en otro equipo. Y me habla de este problema. Él era orientador familiar. Y en ese momento yo me enamoré del problema, sinceramente. Me pareció... Y entonces yo siempre decía, veníamos a las reuniones de fundraising, que yo decía, en estos éramos 3, o había un tercero, de los 3 yo soy el hijo. Es decir, yo estoy representando a los hijos, porque no tengo hijos. Sí. Pero realmente me cautivó mucho este tema de decir que si vos te quedás sin un proyecto de vida, es muy difícil decirle a tu hijo, vos tenés que tener un proyecto. Claro. Es como el que está fumando y le dice no fumes, ¿no? Entonces Argentina estaba en un momento de mucha sensibilidad social que como alguien de 25 años te preguntabas mucho cuál es mi rol en todo esto. ¿Qué voy a hacer, digamos, no? Y muchos argentinos se fueron, ¿no? Muchísimos. Es decir, yo tengo muy buenos amigos argentinos y tienen esta capacidad, además, digamos, pues tu abuelo venía de Italia, entonces no es tan complicado, ¿no? Yo he conocido una amplia diáspora, pero te quiero preguntar también que en ese primer viaje, porque Argentina está bien lejos del mundo, normalmente puedes ir a Brasil y a Chile y luego ya se vuelve complicado. ¿Qué aprendiste en esos 6 meses de estar desde Madrid hasta Moscú? Porque supongo que ibas con presupuesto mochilero, ¿no? Sí, muy bajo. Sobreviviendo. Trabajé y todo. Me parece que lo principal fue perspectiva, ¿no? Creo que el principal, yo si pudiese, siempre dije cuando volví a Argentina, yo estuve en el gobierno argentino, que si yo pudiese hacer algo, yo mandaría todos los años 2.000, 3.000 dirigentes argentinos a viajar por el mundo. Porque el viajar te da perspectiva, te empieza a ser menos ideólogo, menos extremo en tus posiciones. Empezás a ver
que hay un montón de cosas que son muy comunes en el mundo y que las diferencias a veces son mucho menores de los que creemos. Y eso te permite para mí interpretar mucho mejor el origen de los problemas y si te toca estar en gobierno o te toca estar en una compañía, entender mucho mejor las acciones. Me hizo mejor a mí el entender el mundo, digamos, ¿no? Yo no entendía. Es como estos últimos 4 años que el Fondo Soberano de Gran Bretaña nosotros solo hacíamos África y Asia. Con lo cual a mí me tocó estar desde el 2020 al 2024 mucho en Uganda, Kenia, Ghana, Nigeria, Egipto, etc. Y realmente empezás a ver lo poco que sabías, digamos, claro. ¿No? O sea, África parecía como todo un continente uniforme. Sí. Es como cuando a veces le digo a alguien, soy de Argentina. Ah, yo tengo un amigo en Quito. Exacto, sí, bueno, ok, no tiene nada que ver. Entonces me dio mucha perspectiva. Claro. Digamos, ¿no? Y regresando al tema de los papás, como ves, voy saltando de un lugar a otro, pero... Te tengo que decir todavía cómo pagué Stanford. Exactamente, cómo pagaste Stanford, exacto. Nos regresamos a esa parte, porque además, pues como bien dices, a veces, y a la Argentina en ese momento la pasó realmente mal, pues pierdes el ritmo, el rumbo más bien, y eso complica mucho a la sociedad. Finalmente Argentina hoy está, pues sigue en ello, ¿no? Ahora está el presidente Milei, que bueno, pues ahí va pues a grandes saltos, pero ¿cómo fue esa experiencia, digamos, de la fundación y qué tanta visibilidad te dio? Sobre todo porque después participaste en el gobierno de Argentina y supongo que eso te hizo pues muy visible. No es normal que un chavo de 25 años esté en una fundación de este tipo. Sí, siempre me acuerdo, sí, la verdad que me hizo visible. La vida a veces tenés que tener la suerte, ¿no? Sí. De estar en los lugares correctos. La consultora en la que yo trabajaba era una consultora de alguien que había sido CEO de hasta entonces la compañía más grande de Argentina, que se llamaba Techint. Que aquí acá tiene Ternium. Ternium. Exacto. Entonces, el CEO durante los 80 de esa... Paolo. Antes de Paolo Rocca. Antes de Paolo Rocca. El padre de Paolo era Agostino. Bien. Era presidente. El CEO era Carlos Tramutola, un señor que falleció en agosto del año pasado. Que a los 48 años, mi edad actual, él le dice a Agostino Rocca, el padre de Paolo, mire, él era CEO de los 32, un prodigio. Le dice, mire, yo no voy a me voy a retirar. ¿Cómo que se va a retirar? Sí, quiero poner mi consultora. Y el tipo pone su consultora en los 90, en un momento que Argentina despega fuertemente, con lo cual le va espectacular. Cuando viene la última parte del gobierno de la Rúa, el gobierno que fue el último gobierno con la convertibilidad del 1-1 en Argentina, uno de sus socios de él se convierte en el secretario de Industria de Argentina. El secretario de Industria de Argentina era una posición abajo del ministro de Economía. Y la consultora manda un task force de 4 jóvenes a ayudar a este ministro, yo era uno. Yo a los 23 años estaba al lado de los ministros de Argentina, lo cual me dio mucha visibilidad a gente de mucho poder, que después cuando yo tuve que empezar mi ONG, tenía a quien llamar, aunque sea decir, bueno, recíbanme, y eso me dio un espaldarazo, ¿no? Al principio, cuán importante a veces estar en el lugar correcto, porque te permite, aunque sea, que te den los primeros 5 minutos para que te escuchen. Claro. Entonces se dio una serie de... Se sostiene con talento, ¿no? Y trabajo. Porque supongo que trabajabas a los 23, uno puede no dormir 10 días y no pasa nada, ¿no? No, yo le puse todo, o sea, pero es increíble, y después, como si en las circunstancias de la vida, yo llego al gobierno argentino, en parte por esa situación que te estoy contando, después podemos hablar. Claro. Pero es como, a mí me llama la atención ahora, a este momento de la vida, cómo esas semillas que vas plantando, que de repente no sabes por qué se plantaron y de repente se cruzan con otras cosas a lo largo de la vida. Es increíble. Bueno, mi propia situación hoy de estar en Meli tiene mucho que ver con eso, ¿no? Sí, y creo que es bien importante porque no hay líneas rectas, ¿no? Y a veces como papás, digo, ahora tú estás probablemente, pues no sé qué edad tendría tu papá, pero 6 meses no es nada. Y cuando tienes esa óptica, estoy muy seguro que la madurez que te da cuando estás solo a la mitad de Praga o en Madrid o en Moscú, no tienes nada que hacer, esa madurez de lidiar con los problemas reales sin una red que te rescate, te cambia la vida, ¿no? Te la cambia. Ayer hablaba con mi hijo de eso, tiene 15 años y hablábamos de esos viajes y cuándo hacerlos, por eso mismo que decís. Exacto, y 6 meses es absolutamente nada. Bueno, pero entonces te vas a Stanford y ¿cómo fue esa otra? Ya tenías buenos contactos. Llegué con $12,337. Me acuerdo la cifra. Sí. Exacta. Vendimos todo con Belén, mi esposa, televisor, todo. Y el MBA salía a 200,000. Más mal contado, ¿no? Sí.
Y realmente me dieron una beca bastante grande, pero también me prestó dinero el empleador con el que yo estaba, la consultora, tenía que volver o devolverlo. Ajá. Me prestó plata a mi papá, me prestó plata a mi hermano. La verdad que yo me fui una especie de armada Brancaleone, de decir, Claro. de todo. Eras el Cristóbal Colón, digamos. Sí, con todo, no estaba muy bien personas. armado, pero Sí. llegué, digamos, ¿no? Y creo que después, una vez que uno llegaba ahí, sí tenía muchas oportunidades. Fue la mejor inversión, el retorno ha sido infinito. Claro. O sea, no lo puedo conmensurar el retorno. ¿A quién conociste? Porque una es los que te dan clases. Por ejemplo, alguna vez escuché que el maestro de Reed Hastings, el CEO de Netflix, ahí explicaba ingenierilmente la distribución de contenido y en parte eso pues generó la idea de Netflix tiempo después. Tienes a gente muy brillante y además tienes la red, digamos, el network de los que vas conociendo. ¿A quién conociste en Stanford? Bueno, nosotros, digamos, tenemos muchos, bueno, por la época en la que nos graduamos, que fue en el 2006, tenemos empleado número 2 de Facebook, tenemos mucha gente muy interesante. Creo que las dos personas más salientes o conocidas, de que son amigos, muy buenos amigos, y parece mentira porque, de vuelta, para mí son amigos como Sí. podría estar hablando con vos, Rodrigo, y te los voy a decir los nombres y vos decís, uno es Rishi Sunak, que fue primer ministro del Reino Unido hasta hace muy poco, y es muy amigo mío, y el otro es Forrest Lee, que es el creador de una compañía muy grande que se llama Sea Limited, que es la dueña de Shopee, que Shopee es competidor de Mercado Libre. Estuvo en México, no está más, pero es como una Temu, digamos, ¿no? Oye, ¿y a Rishi Sunak ya se le veía que tenía el empaque de primer ministro? No. Te podría decir que ahí había 374 primer ministros. O sea, claro. La verdad que la gente, mucho te pasa que cuando llegas ahí te sentás y empezás a ver a quién está al lado tuyo y decís, acá conmigo se equivocaron, ¿no? O sea, Exacto. Lo que los gringos le llaman admission mistake, ¿no? Porque te das cuenta que hay chicos realmente de una capacidad sobrenatural. Rishi era muy bueno, había estado en Goldman Sachs 2 años, etc. Además viene de una familia muy próspera, ¿no? O sea, él no. Él se casó con Akshata Murthy, que es la hija del fundador de Infosys. Ellas, sí, pero Rishi venía, el papá de Rishi, lo conozco, farmacéutico, habían venido de la India, clase media británica, habían hecho unos esfuerzos enormes, el chico se ganó su beca para ir a Oxford. Y ahí es él, digamos, ¿no? Oye, nadie hubiese dicho que iba a ser el primer ministro de Bretaña. Y además incluso porque a pesar de que el Reino Unido pues fue el imperio británico, es multicultural en serio, a veces como que pasa de largo, pero no, o sea, esta parte multicultural británica es extraordinaria, ¿no? Y el hecho de que haya sido primer ministro no es un tema menor, venimos desde Margaret Thatcher, etcétera. ¿Qué cambió de Rishi Sunak siendo tu amigo una vez que se vuelve primer ministro? ¿Cambia algo o cuando ya está en esa...? No, yo creo que no cambió su esencia. Me parece que es un patriota, digamos, ¿no? Porque yo no hubiese tomado el rol que él tomó, digamos, ¿no? Él tomó el rol de primer ministro cuando ya el Partido Conservador estaba en grandes problemas. Y es más, hacen una elección dentro del Partido Conservador, la eligen a Elizabeth Truss. Y bueno, lo que pasó, duró 44 días en el cargo y lo van a buscar. Él bien podría haber dicho en ese momento, no, gracias, váyanse, y él toma el rol sabiendo que el Partido Conservador estaba en muchos problemas. Creo que él no cambió nunca, te digo, yo cuando estaba en el gobierno argentino me tocó ir algunas veces a Londres por misiones, etcétera, y Rishi estaba en el Parlamento, había empezado en 2015, y primero estás en el Parlamento y no tenés ningún rol en el gobierno, por más que sea la coalición gobernante. Y después podés entrar como un junior role, que es el ministro de cosas que tal vez no son las más sexy. Él le tocaba, me acuerdo, en el 2016-17, ser el ministro que era el nexo entre, vamos a decir, las municipalidades y el gobierno federal, digamos, ¿no? Entonces, no sé, llamaban de Querétaro. O sea, se me rompió la pluma del tren, la vamos a arreglar, digamos, ¿no? Problemas muy domésticos. Pero después lo hizo tan bien, o sea, él le dedicaba una pasión terrible a servir en eso y después a ser ministro, no cambió nada. Y a eso me parece fascinante de las personas que uno obviamente las idealiza o les da una cierta imagen. A mí me pasó mucho cuando estuve en el gobierno, yo estuve en el gabinete de Macri, la gente que no me conocía, la gente que opina de vos sin saber quién sos, tus motivaciones, tu ética, etcétera, y tus amigos que te conocen de siempre, en muchos casos es el mejor refugio, porque querés
querés volver ahí, querés siempre ser el que fuiste, ¿no? Oye, y es fácil porque obviamente conforme vas avanzando en la vida, vas cambiando de círculos de amigos. Y tus amigos del barrio, pues luego ya es muy complicado, sobre todo con la vida que has llevado, pues que se mantenga ese punto de contacto y hay un arte en ello, ¿no? El arte de la amistad. Y hay veces que ya el contexto cambió tanto que los puntos de conexión, a lo mejor te echarás un asado, platicarán de las viejas cosas, de cuando eran niños, etcétera, pero ya no tienes ese diálogo el que puedes tener con otros grupos de amigos que has ido creando a lo largo del tiempo. Y alguna vez leí que un presidente mexicano decía, lo más importante es que tengas este grupo que te va a decir la verdad y que te conoce hace mucho tiempo. Y no está fácil. De hecho, vemos un montón de liderazgos que lo pierden rápidamente. ¿Tú has logrado eso y cuál ha sido la fórmula? Porque Yo creo que sí, la verdad que creo que hoy se hace más fácil con WhatsApp y todo eso, ¿no? Sobre todo viviendo en otro país, pero yo siempre digo que la amistad es una especie de repositorio de anécdotas, ¿no? Te juntás con sí, tus amigos y se acuerdan y se ríen de las de la mismas misma, cosas de cuando tenían exacto. 17 años. Entonces hay una especie de stock, de inventario de anécdotas, de situaciones comunes, que si uno no los alimenta, es muy difícil, uno se queda, es como una relación de pareja, de lo que sea. Nosotros hacemos el esfuerzo, ahora lo estamos tratando de hacer todos los años, no nos sale todos los años, pero casi todos los años, de irnos juntos 3, 4 días, esos amigos del colegio, a algún lugar. El lugar es lo de menos, Sí. digamos, ¿no? Hicimos el Camino de Santiago en 2023, que estuvimos una semana caminando en Galicia, Ajá. ahora hacemos Uruguay en diciembre, en noviembre, pero el tema de tener 4 o 5 días juntos te permite generar nuevas anécdotas, Claro. nuevas historias. Y ahí es como regar la planta, digamos, ¿no? Porque si no es muy difícil. Si no, tu vida se va por carriles tan diferentes que después vibrás en otra frecuencia y es muy difícil compartir lo que te pasa y que ese amigo te pueda escuchar y te ayude. O te va a Claro. dar una perspectiva que realmente no te ayuda, digamos, ¿no? Sí, he pensado que lo más importante es el contexto. Así como ahora en la inteligencia artificial te dicen, oye, cuando interactúas con un LLM, con un modelo grande, la importancia es el contexto que le das. Y algo bien valioso de las amistades de mucho tiempo es el contexto que tienen de ti. Y hay muchas cosas sobreentendidas que no necesitas decir y que eso se vuelve realmente valioso en términos de espejo, reflexiones, ayuda, etcétera. Y creo que eso es una parte clave que a veces no nos damos cuenta, ¿no? No, lo valioso no es que cuando eran chiquitos les gustaba el mismo equipo de fútbol o compartieron una novia o un intento de novia, sino el contexto que tienen ambos, ¿no? Y eso creo que es Totalmente, y fundamental. te conocen. Yo creo que hay un poder enorme en que la gente que te conoce hace mucho tiempo también ve ciertos patrones en tu comportamiento. Es decir, hay cosas que dices, siempre fuiste así. ¿Viste? Cuando te dicen, pero Sí, acordate, Rodrigo, sí, sí, acordate exacto. cuando teníamos 22 años que pasó esto. Tal vez la situación es muy diferente, pero el comportamiento y cómo estás reaccionando es similar y te permite tener profundidad, perspectiva, que en esta época en que todo es tan efímero, Sí. el hecho de volver a un lugar en el cual tenés profundidad es único, ¿no? Entonces es muy importante para mí. Oye, y entonces te vas a Londres, que además pues tu amigo era Richie, seguramente lo veías en algún pub de vez en Lo cuando. veía, sí, sí. Pero luego no está sencillo porque si BP te manda A China. a las eólicas en China, Sí. tu esposa pues ella quería ir a trabajar al Sí, Reino Unido. sí. Eso no está fácil porque además tiene ese trabajo en serio, ¿no? Entre que estás en China y China en ese entonces, pues según yo, pues ya empezaba a despegar, ya era muy claro que hoy es el campeón de las renovables Sí, a escala global por mucho. Y era justo en ese entonces que empezaba, por eso claro. BP supongo que veía esa... sí. Y era trabajar 24/7 y más, ¿no? Sí, el tema que nos empezó a pasar es que yo empecé a pasar grandes partes del mes en China. Entonces, teníamos una diferencia de 8 horas De Londres. de Londres a China. Y yo no estaba precisamente en Shanghái o en Beijing. Yo estaba en Dalian, Inner Mongolia, Heilongjiang. Son todas provincias del norte muy ventosas, que es justo en el borde con Mongolia, Con Mongolia. que son unas estepas. ¿Viste cuando te acordás el screensaver de Windows Sí, anterior sí. que era verde y no hay nada? Ajá. Bueno, eso es Mongolia, ¿no? Sí. Entonces, es buenísimo para la energía eólica, porque Sí. no hay obstáculos, entonces se generan corredores de viento importantísimos, pero las ciudades son muy primitivas. Era como estar en la China de los años 60, digamos, Ajá. ¿no? Entonces, era complicado hasta cierto punto que se vuelve insostenible y BP me dice que me mude a Shanghái. Me dice, Claro. bueno, usted se tiene que venir para acá, Sí. digamos, ¿no? Y justo ahí, en el momento en que estábamos viendo con mi mujer esa idea que decíamos, Dios, esto nos lleva muy lejos de América Sí, Latina, sí. digamos, ya una vida en Asia.
ahí aparece Capital Group en una reunión de Stanford que vino el rector a Londres, aparece un ex compañero mío, me dice, estamos buscando una persona para hacer América Latina desde Londres, y me cerró mucho más. Claro. Oye, y te quiero preguntar de China, sobre todo porque estamos viviendo un momento de reconfiguración global y un poco lo que desde afuera se ve que hacía China y te tocó entonces es que pues transferencia forzada de tecnología. Llega BP, ¿no? Y te dice, oye, sí, muy bien, vas a poner aquí, véndenos el proyecto de turbinas, enorme, supongo yo, pero las tienes que fabricar aquí y necesitamos que empieces a compartir la información y obviamente 10 años después seguramente los chinos son los principales fabricantes de turbinas eólicas en el mundo. ¿Cómo lo viviste esa parte y qué te dice del pues reclamo hoy que en buena medida puede tener el mundo con respecto a China en esta potencia que es, pero que al mismo tiempo los derechos de propiedad intelectual pues era más laxo, etcétera? El reclamo me parece súper justo, digamos, ¿no? La verdad que si vos ves hay muy pocas compañías extranjeras que han logrado ser exitosas en China. Y como bien decís, el éxito lo tuvieron que lograr a través de generar un JV partner muy potente que al final los terminó muchas veces reemplazando. Claro. Lo que nos pasaba a mí, yo rápidamente me di cuenta de que con BP iba a ser muy difícil ganar en energía eólica en China por dos situaciones. Primero porque el nivel, digamos, vamos a decir, los estándares éticos que nosotros teníamos que observar en los tratados con las municipalidades era muy distinto que los jugadores chinos. Claro. Y lo dejo ahí, Sí. digamos, ¿no? Entonces ya te quitaba de la cancha, digamos, ¿no? Sí. Y lo segundo es que nosotros competíamos con 5 empresas muy grandes de generación eléctrica locales que tenían un mandato del gobierno de desarrollar la industria eólica local, probando turbinas que eran muy poco probadas hasta ese momento, pero que a través de la escala iban a llegar. Goldwind, que hoy es el principal fabricante de turbinas eólicas en el mundo, con nosotros hizo el primer proyecto. Claro. Bueno, no lo quería agarrar nadie. Sí. Nosotros lo agarramos porque sabíamos que si no lo agarrábamos no llegábamos a hacer el proyecto. Es como que en China todo se mezcla, ¿no? Estás hablando con una empresa, pero estás hablando con el gobierno al mismo tiempo. Claro. Entonces, vos querés tener acceso a ese proyecto en la ciudad de Jojoten, en Mongolia, lo tenés que hacer con Goldwind. No, pero yo lo quiero hacer con Vestas. Ajá. No. Usted lo tiene que hacer con Goldwind. Claro. Si no, no haga el proyecto. ¿Qué tanta latitud o agencia tienen las provincias en China? Porque a veces pensamos que es Xi Jinping, Beijing define todo, pero es un país, y yo siempre lo he pensado así, cuando está en China, dices toda América, todo el continente americano y más. Y es como si alguien desde Buenos Aires o desde Washington DC o la Ciudad de México dijera, ahora todo el continente va para allá, con toda esa diversidad de argentinos, uruguayos, mexicanos, chilenos, estadounidenses y canadienses, y va para allá. Y eso lo que me dice es que tiene que haber en las provincias pues un montón de discrecionalidad para que las cosas ocurran. ¿Cómo lo viviste? Sí, y el tema es que desde el punto de vista de, vamos a decirlo, gobierno corporativo, Sí. el ciudadano no tiene un elemento como para darle una opinión respecto de cómo va el gobierno. Con lo cual, a nivel local, Claro. hay grandes poderes Sí. que a veces en algún momento tienen cierta latitud y cuando se salen de la raya los sacan. Pero la latitud es bastante grande. Sí. Con lo cual tenés gran, digamos, descentralización en algunas cosas. Digamos, en todas estas cosas que yo te estoy contando de, como no hay propiedad privada en China, vos no podés decir, bueno, compro esa tierra y hago mi proyecto. No, entras en un lease de largo plazo Claro. con la municipalidad. Cuando tenés que ir a hablar con el intendente local. El intendente local tiene muchísimo poder. Y me puedo imaginar 300,000 permisos que requieres nada más en la transmisión de la turbina. O sea, porque, ok, logras la tierra, pero luego la transmisión de sacar esa energía tienes que lidiar con 18,000 Bueno, ahí sí funcionarios. había empresas locales que no te hacen la transmisión, entonces podías tener en un momento, pero para que tengas una idea de lo difícil que era competir, porque uno toma las decisiones en el occidente, las tomamos comparado con China con muy corto plazo, Sí, digamos, ¿no? Aún una compañía como BP que podía llegar a pensar a 20 años no es nada. claro. Entonces, había muchos parques eólicos en el año 2006, 2007, 2008 que estaban construidos y por eso 2/3 no estaban conectados a la red. Pero eso le estaba permitiendo sacar más turbinas del otro lado, bajar los costos, etc. Entonces, es como que son estrategias mucho más macro
de las que nosotros nos podemos plantear en Occidente, digamos. Claro. ¿No? ¿Sabes que he escrito algunas veces? Porque este tema de China obviamente es relevante para cualquiera que esté operando hoy en el mundo. Y yo he llegado a la conclusión de que China juega Go, que es este juego que es como un ajedrez, en donde lejos del ajedrez, en donde es un jaque mate, es decir, es una decisión definitiva, aunque hagas estrategia en 2, 3 pasos adelante, el Go vas construyendo una posición dominante en el tablero y el tablero es grande y entonces puedes empezar en una esquina del tablero, el otro y el eje del juego está en la esquina inferior y de repente ya lo dominaron y últimamente he llegado a la conclusión de que estamos en la fase final del Go, China va ganando y de repente Estados Unidos piensa que está jugando ajedrez o peor aún póker y en realidad es Go y ya vas tarde, o sea, han dominado una serie de cosas y cuando lo quieres desconectar eso no va a ser necesariamente posible. Sí, y me parece que las líneas de tiempo son muy importantes en eso, Sí. de cómo juegan el juego, ¿no? Porque si uno habla, a mí me llama mucho la atención de los lugares donde me han llamado más la atención en esto ha sido China y Egipto, porque son naciones, no son países. Sí. Me pasaría lo mismo en Japón, creo. Sí. No estuve. Porque digo, la configuración de los límites puede ser la de los últimos 100 años, pero son naciones, digamos, ¿no? Que tienen Sí. Un núcleo cultural. un núcleo cultural milenario. Entonces vos persistente. hablas con mucha gente en China y te dice, sí, los 500 años últimos no fueron buenos, Sí. pero nosotros lo miramos mucho más a los últimos 3.000, 3.500. Estados Unidos lleva 200 y pico de años, no Sí, es nada. Sí. Entonces, nuestras visiones occidentales son muy cortas. Yendo a tu juego, digamos, al juego. Sí, sí. Cuando vos mirás el tablero a 3.000 años vista, Sí. tus movimientos son otros. Claro. Tu paciencia es otra, digamos, ¿no? Entonces, creo que esa es la gran diferencia entre Occidente, que cuesta mucho de hacer los negocios. Sí. Por eso cuesta mucho los negocios allá. Ahorita quiero que me cuentes de Egipto porque esa es la primera vez que lo escucho. Pero entonces ya llegas al fondo y en el fondo pues saltas, supongo operas en Reino Unido. Capital Group teníamos, claro, tenemos varias oficinas en el mundo. Hoy Capital Group tiene 4 trillones de dólares, es como Sí. BlackRock, una cosa Sí. así. Pero la oficina de Londres es donde estábamos basado el equipo que hacía América Latina. Entonces yo me venía a México, venía mucho. Ah, bien. Sí. ¿Y ahí cuál era el nombre del juego? ¿Desplegar capital en qué? Bueno, era levantar fondos de inversores institucionales, que generalmente la mitad eran de Estados Unidos, la mitad era del Middle East, y comprábamos compañías, participaciones minoritarias, generalmente no las controlábamos, compañías que crezcan en mercados emergentes, en donde uno entraba con una posición, no sé, por el 20%, etcétera. Después tenía una salida a los 5 o 7 años, que la salida podía ser a la bolsa o vendérsela a un tercero. El clásico juego de capital privado que ahora aquí lo hace, no sé, General Atlantic, por ejemplo, o algún otro, ¿no? Claro, y tu expertise era América Latina, o sea, ¿te contratan para ver América Latina? A mí me contratan para ver América Latina. Teníamos empresas en Argentina, en Brasil, en México, en Colombia. Claro. ¿Y ahí qué aprendiste? Porque el mundo se ve muy distinto cuando vas a operar. O sea, ya llevas una experiencia, lo de China que es extraordinario, yo creo que es invaluable. Aunque haya estado un año, seguro equivale como a 7 en términos de la intensidad de aquello. Y ahora llegas a América Latina que, como bien decías, pues no es lo mismo Argentina, Brasil o México. Características muy distintas. Además, por ejemplo, en México, en esa época sí parecía que podía haber salidas a bolsa, es decir, había un mercado que se veía como que ahí venía, luego ya no vino. O sea, ahorita estamos viendo deslistes y cosas por el estilo. Brasil, pues era, ¿te acuerdas? Era la etapa de Lula y el Cristo Corcovado que despegaba al cielo, y Argentina pues estaba en su laberinto, ¿no? Sí. ¿Qué fue esa experiencia? Mira, yo creo que fue entender un poco cuán difícil, y esto es antes de los negocios, tal vez en esos momentos, te estoy hablando de 2008, 2009, 2010, las compañías como Mercado Libre, los negocios digitales todavía venían una especie de resaca de la .com, ¿no? Entonces, no sé, Mercado Libre salió a bolsa en 2007 y valía 4.000 millones de dólares en 2009, ¿no? Pero todavía eran muchas inversiones que hacíamos, eran supermercados, eran universidades, compañías que eran de plataformas de petróleo, de la economía real, por así decirlo. Y lo que te enfrentás en América Latina te enfrentás porque es difícil, tan difícil generar valor a largo plazo. Primero, porque las economías con sus devaluaciones de sus monedas siempre es como correr en la cinta, ¿viste? Va para atrás la cinta, vos para adelante y te quedas en el mismo lugar. Cuando yo venía a este lugar, a México, en 2007-2008, el peso valía 10. Sí. Hoy vale 19, digo. Sí.
ya perdiste 100% de tu valor sin hacer nada, digamos, ¿no? Sí. Entonces vas a tener que armar un negocio lo suficientemente bueno, si tenés inversionistas extranjeros que quieren retorno en dólares, Claro. como para que le ganes del 10 al 19 y hagas plata en dólares. Entonces, ahí te mostrabas que era la dificultad de hacer cosas en América Latina, de construir negocios físicos y que pudieses escaparle a esa especie de fuerza gravedad que hay con el tema de la macro. Claro. Y Brasil es lo mismo. Nosotros, Sí, me acuerdo, invertimos en una universidad fantástica, se llama Grupo IBMEC. Invertimos, me acuerdo como si fuese hoy, en febrero de 2010, el real estaba a 1.80. Ajá. La vendimos cuando el real estaba a 3.50. Sí. Creo que devolvimos la plata y un poquito más. Digo, no pudimos en dólares, ¿no? O sea, en reales nos fue maravilloso. El tipo que estaba en Kuwait, que nos dio la plata, Sí. el real no le interesaba, Sí, quería claro. el dólar. Entonces, te das cuenta que por qué hay tan poca veces inversión, cuánto el tema de la macro, Argentina es el extremo, Sí. termina siendo tan determinante para que haya inversión en cantidad que necesitan estas economías. Distinto es el mundo digital, Sí. que ha logrado por ciertas fuerzas más grandes que esto, que es mucho la conversión de hábitos, en algunos casos la escala global. Una compañía como Globant en Argentina vende servicios en Francia, con lo Sí. cual ya tenés un mercado global basado en Buenos Aires, ¿no? Entonces ya cambia la ecuación. Pero salvo esas empresas del mundo digital, ha sido muy difícil generar valor. Claro, y además, y eso explica también otra cosa, porque a veces en México lo que vemos es, bueno, hay una empresa mexicana que se llama Triple B que fue a Nueva York, ¿no? Porque fue a Nueva York y no fue al mercado mexicano. Pero tiene cierto sentido cuando tus retornos tienen que estar en dólares. Evidentemente somos economías de un alto potencial. Si uno observa los fundamentales de México, de Brasil o ahora de la Argentina, dices, esto solo va a crecer. La edad, siempre lo digo en algunas charlas, la edad promedio en México es de 29 años, cuando en Estados Unidos es 38, cuando Europa tiene una edad promedio, pues, Italia 48 años, Reino Unido no me la sé, pero debe estar por ahí, 45 años. Entonces dices, este es un país relativamente todavía joven, un país con amplias capacidades de baja penetración de servicios financieros, por ejemplo, el caso de Mercado Pago. Pero además un país que todavía en comercio electrónico en proporción, si lo comparas con un Brasil, pues muy bajo, vinculado a la mayor economía del planeta. Con un PIB per cápita, pues $13,000 no se ve mal, arribita de Brasil, dices, esto va a volar. Claro, pero necesito el rendimiento en dólares porque pues, no sé qué vaya a pasar. Y hay que decir que México lo que construye es un Banco de México autónomo. Hoy tenemos en reservas más de 200,000 millones de dólares. O sea, no hay un miedo necesariamente inminente que algo vaya a pasar con México al estilo Argentina 2000. Claro. Y esto se vaya. Pero ¿por qué siempre estamos debajo de ese potencial? Y un poco ahí está. Yo creo que y son bien distintos, como dijiste, los países de la región. Sí. En el caso de México, creo que de todos los países de la región grandes es el que mejor está manejado en forma macro desde Sí. hace 20, 25 años, digamos, ¿no? La inflación Sí. es baja comparado con lo que ha sido Brasil, que ha sido bastante bien manejado Sí. desde el plan real, y Argentina, que ha sido un desastre, Sí. digamos, ¿no? La realidad es que aún así, cuando uno mira, y a mí me ha tocado en este país, de vuelta, en esta segunda encarnación mía en México es con Sí. negocios digitales. Cuando yo vine acá la primera vez, en 2007, 2008, 2009, nosotros comprábamos embotelladoras de Coca-Cola, cadenas de ropa, etc. Cuesta muchísimo en México ser un entrante en industrias consolidadas con jugadores muy consolidados. Sí. La verdad que ahí es donde se ve por qué no fluye, digamos, ¿no? Porque hay temas regulatorios, temas de seguridad jurídica, hay muchísimos Sí. temas que en el día a día hacen que venías con una expectativa de 100 y es 50. Claro. Entonces el tipo que vino con esa expectativa y no llegó, no invierte de vuelta. Entonces hay mucho todavía para hacer en México para unlock, como dicen los gringos, el potencial. Porque vos ves y crece poco México para Claro. lo que debería crecer, con todos esos fundamentals de población, etcétera. Pero esos fundamentals, yo también, la población de Kenia son 45 millones Sí. y son de 26 años. O la Claro. población de Egipto también es muy... Y de repente no salen. Sí. Entonces, hay temas institucionales muy profundos que hacen que después... Te digo, el mundo digital es diferente porque me parece que se ha llevado... Es como un tsunami, Sí. digamos, ¿no? Totalmente. No, y sobre todo que ahí es en donde radica el potencial de México, porque si lo comparo con Egipto o Kenia, digo, lo poco que sé de esos países, pues de repente el nivel de infraestructura no está, el nivel de sofisticación en términos de los niveles educativos, comparado con México, lo estoy pensando,
pues tampoco, o sea, hoy tienes universidades aquí que en ese entonces, 2008, 2009, ya tenías algo, o sea, digamos una clase ingenieril interesante, y entonces ya estás relativamente más cerca, pero esto que mencionas es fundamental, hay unas líneas punteadas, diría yo, en términos de posiciones monopólicas de algunos jugadores que no hacen fácil detonar ese crecimiento y que la parte digital puede, ha sido la esperanza desde hace mucho tiempo. Un mercado libre hoy lo demuestra, ¿no? Es decir, han sido un jugador disruptivo en México que detona un montón de potencial, que aplana, digamos, esas barreras de entrada y que creo que en la medida en que eso funciona en el sector financiero y en algunos otros sectores, pues pudiéramos tener ahí... Yo creo que sí, porque Sí. tienen, me parece que yendo a la comparación con África, ¿no? Sí, O yendo con la comparación te voy a dar un caso que a mí me llamó muchísimo la atención en Pakistán, que he estado varias veces. Hay una gran diferencia en cantidad y calidad del capital humano. Si vos y yo mañana queremos abrir un hospital en México, no nos preguntaríamos si vamos a tener suficientes doctores y enfermeras. claro. Yo estuve en un proyecto que ahora está andando para que en Islamabad se arme el primer hospital de alta complejidad de todo Pakistán para operaciones de espalda y de cirugía de cerebro. No hay. Hay 231 millones de pakistaníes y el que tiene plata se tiene que ir a Dubái. Claro. Islamabad tiene un mercado impresionante de gente, que también está el borde con Afganistán, hay mucho dinero, y no tienen un hospital. ¿Por qué? Porque no hay médicos. Los mejores médicos pakistaníes están en Londres. ¿Y por qué están en Londres? Porque pueden practicar. Entonces es como que se da la rueda al revés. Claro. Como no hay hospital, no se quedan los médicos. Como no se quedan los médicos, no hay hospital. Eso nunca te lo hubieses planteado en lo que sería México. Entonces México tiene, América Latina te diría, tiene un capital humano por lo que ha sido la penetración de la educación, que en teoría debería dar la base para un crecimiento mayor. Pero de vuelta, hay que ir a resolver esos temas institucionales que hacen que alguien ponga plata y crea que compitiendo con todas las de la ley, y lo remarco, uno pueda ganarle al otro. Digamos, porque si eso no está, la gente no pone la plata. Es fundamental el Estado de Derecho. Ahora, ¿cómo se ve el mundo desde Londres? Porque estamos hablando del Imperio Británico y es muy interesante que, ya lo decía hace un rato, es realmente multicultural y el mundo se ve muy distinto y además con mucha historia de operación, digamos, en donde puedes hablar fácilmente de Islamabad y a mí, yo que estoy haciendo muchas entrevistas todo el tiempo, creo que es la primera vez que entrevisto a alguien y me dice, sí, porque en Islamabad no. Y tiene que ver con esta parte muy global del Reino Unido. ¿Cómo se ve desde Londres? Yo creo que, bueno, el Reino Unido ha estado en un proceso desde el año 50, 60 muy complejo, ¿no? De identidad, porque básicamente no es más un imperio. Y al final es una economía mediana, es un país mediano. Y hacia lo chiquito. Y tomaron una decisión terrible con Brexit, de mi punto de vista. Pero creo que lo que ha sobrevivido, lo que tal vez el Reino Unido, si yo comparo el Reino Unido, España y Francia, tres potencias, y Portugal, y Holanda, potencias marítimas que en un momento se repartían el mundo, como si fuese el juego de Risk. Yo veo que los británicos, tal vez porque ha sido más reciente, pero los franceses también han salido de África en los 50 y los 60, han generado muy buen soft power. Son muy buenos en eso. Entonces, las élites de Pakistán, las élites de Kenia, de Uganda, etcétera, sus hijos quieren que estudien en Londres o en Inglaterra. Tienen un departamento en Chelsea, etcétera. Tienen una especie de relación con Gran Bretaña que es muy diferente por lo tortuoso que ha sido lo que puede ser en Argelia con Francia, lo que puede haber sido en Malí con Francia, o lo que puede haber sido las colonias españolas. ¿Y cómo se compatibiliza eso con el tema del racismo, que no es menor? Porque los británicos son muy de clases sociales fijas, difícil que entres, pero al mismo tiempo tienen esta movilidad social. Rishi Sunak, ni más ni menos primer ministro, entonces parecería contraintuitivo y tiene esta movilidad social muy interesante, o al menos eso se ve desde afuera. ¿Cómo es compatible estas dos cosas? Creo que el Reino Unido ha sido uno de los mejores países en asimilar eso. No está exento de tensiones, pero uno mira el gabinete actual del primer ministro británico o va a la Cámara de los Comunes y ve quiénes son los diputados y ve una gran diversidad. Obviamente es muy regional también, ¿no? Es decir, el Reino Unido
tiene grandes diferencias desde el punto de vista cultural. El sudoeste, el sudeste, Londres, etcétera, que ha sido siempre un centro de poder muy importante. Gales, por el otro lado. La parte norte, que ha sido muy complicada en la época postindustrial de Thatcher. Entonces, depende de dónde vayas, esa asimilación se ha hecho de forma mejor o peor. Y también está el tema religioso, digamos, la presencia musulmana, digamos, no solo lo racial, sino lo religioso también. Te diría que el Reino Unido ha sido un lugar, tal vez por la forma británica de generar el debate, de escucharse, etcétera. La verdad que en eso los admiro. Digo, uno va a la Cámara de los Comunes y parece que es coreografiado, ¿no? Y acá claro, uno va a cualquiera de nuestras cámaras de diputados, se matan. Entonces, creo que el Reino Unido ha tenido un diálogo que tal vez no lo ha tenido Estados Unidos o no lo ha tenido otro lugar, asimilándolo muy bien, y ha mantenido, como es una isla y es pequeña, ha mantenido muchos británicos afuera, digamos. Claro. Contrario a Estados Unidos, que se mira a sí mismo, y creo que, no sé, un porcentaje muy chico de Estados Unidos tiene pasaporte. El británico por naturaleza mira hacia afuera. Entonces, creo que han manejado muy bien toda esa época postcolonial, no exento también de cierta nostalgia, digamos, ¿no? Y creo que Brexit es nostalgia. Si me preguntás, es un voto de la nostalgia, digamos, ¿no? Claro, y además pensaría que han desarrollado estas capacidades administrativas. Es decir, tú puedes ir a un lugar muy agreste, pues tienes ciertos principios en donde cómo vas a administrar, lo logras. Y vemos otros países, incluido el propio Estados Unidos, que no tienen esa capacidad, es decir, de generar gobierno, ¿no? Pues vas a Afganistán o a Irak o a donde vayas, y a aquellos se les hace un verdadero desastre. Y los británicos tenían esta forma de ir construyendo naciones, luego les salió muy mal, ahí está el mapa del Medio Oriente. Sí, yo creo que les salió, yo creo que la verdad dejaron un gran legado en grandes países de África, pero también una gran falta de entendimiento de cómo funcionaban esas etnias, ¿no? Vos vas a Nigeria, me tocó mucho estar en Nigeria, y vos le preguntás a un nigeriano, ¿de dónde sos? Y te dice, yo soy Yoruba, te va a decir primero la tribu, después es Nigeria, digamos, ¿no? Hay más de 350 tribus. Sí. En una que vos mirás, parecen esos estados de Estados Unidos que están, armados con un cuadrado, ¿viste? Exacto, ¿Esto quién lo dibujó? Bueno, esto no era así. Sí. Lo mismo agarrás un lugar como Tanzania o un lugar como Kenia. De repente quedaron encapsulados bajo una misma nacionalidad, gente que durante milenia se venía guerreando. Sí. Y de repente es como que mañana vos y yo somos del mismo equipo. Sí, no, pero nos venimos peleando, nuestros abuelos se pelearon. No, pero ahora ustedes son del mismo equipo. Entonces, creo que eso generó una gran cantidad de conflictos. Y en otros lugares no, porque había naciones más definidas. Creo que el norte de África, desde el punto de vista de Egipto o Marruecos, fueron casos mucho mejores administrados, pero hay lugares que han sido mucho más complicados. Claro, y a veces parecería que era a propósito, ¿no? El cruzar para mantener cierto grado de debilidad y tienes una mejor gobernabilidad. Bueno, India es el caso, ¿no? Sí. O sea, es bien sabido que Churchill no quería una India tan potente y genera lo que era desde el vamos algo que no iba a funcionar, que era East Pakistán y West Pakistán. En el caso de East Pakistán se convirtió en Bangladesh en 1971 porque eran bengalí. Sí, claro. Y los otros eran musulmanes y querían mantener, era imposible. Entonces, hay cosas, y para mí India es una especie de milagro, digamos, ¿no? Sí. Es el país más complejo, es un continente bajo un concepto que se llama India. Pero me parece que ha habido mucho eso en la historia, de tratar de resolver problemas desde la metrópoli, sin ninguna consideración de lo que pasaba ahí en el on the ground, digamos, ¿no? Claro. Y después se crean problemas políticos que duran 50, 70 años. Sí, totalmente. Y ahí está el caso que acabamos de vivir India-Pakistán. Y eso me hace pensar, me voy a saltar un poco de tema, pero ahora que de repente se dice, bueno, India puede sustituir a China en términos de este gran hub de producción del iPhone, etcétera, y análisis que veo, pues no. Por esta diversidad, es decir, tiene la masa, tiene demográficamente hablando, ahí está, tiene una cierta unidad política, pero es otra historia con respecto a lo que estamos platicando en cuanto a China, en donde tienes una fuerza laboral de 28 millones que los puedes mover con cierta cohesión. India, eso no va a ocurrir o no en el futuro previsible, y es importante entenderlo porque de repente el mundo juega narrativas de, claro, si Estados Unidos se separa de China totalmente, pues Apple se puede relocalizar en la India y lo va a lograr. No lo va a lograr. Yo creo que al final
todo se logra con plata, ¿no? Sí. Y habrá valor del accionista que se destruye en el medio. Digamos. Alguien, Claro, en ese alguien la proceso. pone la plata. Lo que queda claro de India, India es, digamos, todos estos países que en realidad son naciones que son tan, digamos, si uno agarra la parte manchú del norte de China, y agarra el sur o agarra Xinjiang, no tienen nada que ver, Sí. digamos, ¿no? Es como que somos chinos, pero porque nos toca, digamos, Sí, ¿no? sí. Entonces, la realidad es que siempre necesitan alguna unidad fuerte, central, que en algún momento fue imperial, ahora será el Partido Comunista. En el caso de India, siempre fue mucho más complejo, un país Sí. muy federal, con provincias, estados que se llaman Sí. muy fuertes. El tipo que está en Maharashtra es Sí. muy potente. Y creo que lo que ha hecho Modi, a través de algo que, depende a quién le preguntes en India, están muy a favor o muy en contra, que él, a través del hinduismo, como el hilo conductor de su gobierno, casi como una divinidad, Sí. inaugurando templos. Él dice, ¿por qué usted no se casa? Porque estoy casado con la India, digamos, ¿no? Es una especie de toda una cosa muy, casi monárquica. Sí, sí. La pregunta de eso es qué duración tiene, cómo está generando los mecanismos para que eso sea sustentable. Who knows, ¿no? Sí, sí. Pero realmente son manejar esas democracias tan complejas. Si no tenés ese centro fuerte, es muy difícil, ¿no? Él lo ha logrado y le ha dado una productividad a India increíble. Vas a Mangalore y es increíble. Es increíble, Es sí. increíble. Y como decías, es un continente, ¿no? Al final ahí aglutinado distintos componentes. Ahora, bueno, estabas en el fondo y desde ahí empiezas a ver ya África, ¿o eso fue en la segunda vuelta? No, en la segunda. En la primera vuelta, los primeros 10 años, cuando yo me voy de BP, que hacía en China, me pasé 9 años haciendo América Latina desde pura Londres. América, claro. Y yo salgo de ahí para ir al gobierno argentino, al gabinete. ¿Y cómo fue eso? Porque se requiere mucha vocación. O sea, hace rato hablábamos de Rishi Sunak y estoy muy seguro que lo que ganabas en el gobierno argentino versus... Era el 8% de lo que ganaba. Entonces, ¿cómo fue que tomas esa decisión? Y luego, ¿cómo la gestionas familiarmente? Porque tu esposa dice, oye, ¿cómo? ¿No? Nos vamos a regresar a Argentina. Digo, está la nostalgia y es un país muy bonito. Pero ¿cómo fue esa parte en lo personal y luego por qué hacerlo? Fue traumática. Hubo pelea. No, sí, pues pasó de todo. Es increíble porque cuando uno mira la historia de una persona o la historia en general, uno vos lo decías, uno tiene la noción de que son procesos lineales. Sí. Y en el día a día es una especie de entonces, electrocardiograma, digamos, sí. ¿no? Entonces, si yo te capsulo esa época, yo escribí a los 25 años, cuando entrabas a Stanford tenía que escribir 2 ensayos. Uno que era, ¿qué es lo que más te importa y por qué? Pregunta abierta, Sí. puedes decir lo que quieras. Y la otra es, ¿cuáles son tus objetivos de largo plazo? ¿No? Los objetivos de largo plazo para mí, en el momento yo decía, lo fui a ver hace poco por otra situación y está ahí escrito, dice, en algún momento yo quiero ser alguien a nivel ministerial en el gobierno argentino. Yo tenía esa vocación desde los 24, 25. Y es como que lo puse en un cajón, eso, y me fui a China, y después el fondo, y nacen tus hijos, y te querés comprar tu casa, y estás metido en los 30 que estás, no sé, estás en los 30 estás avanzando, no sé muy bien por qué, pero tenés que avanzar mucho, digamos, ¿no? Entonces, se ve que viene al final de los 30, a los 39, ocurre en Argentina que termina el gobierno de Cristina Kirchner. Ajá. Eran 12 años del kirchnerismo. Sí. En ese momento fue un cambio político muy profundo en Argentina. Llega Macri, que era un outsider de la política, así que había sido presidente de Boca Juniors, el padre había tenido un conglomerado industrial muy importante, pero no era la parte, era la nueva política, alguien que no llegaba. Generalmente ese tipo no tenía que llegar a ser presidente en Argentina. Y llega. La noche de la elección, el 22 de noviembre de 2015, yo, 10 de la noche de Buenos Aires, 1 de la mañana de Londres, veo cuando se da el triunfo en segunda vuelta. Y me agarro un momento, Rodrigo, de un júbilo que pocas veces había experimentado. Era como que mi país tenía una nueva oportunidad respecto de lo que yo creía. Me imagino que hay un montón de gente del lado del kirchnerismo, que era lo peor que le puede pasar a Argentina. Claro. A mí me parecía que era lo mejor que le puede pasar a Argentina. Y los respeto y me respetan a mí. Y en ese momento le mando un email al señor de la consultora que yo había trabajado, que estábamos muy conectados, ¿te acordás? Sí. Bueno, diciéndole, acaba de pasar a nuestra Argentina, estoy conmocionado, si puedo dar una mano, doy una mano. Claro.
Bueno, viste, a veces uno tiene que tener cuidado con lo que manda. Entonces al otro día recibo un mail de él y dice, mira, hoy me junto con Macri, porque Macri había ganado no solo la nación, había ganado la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. De vueltas a primera tenía que administrar los 3 gobiernos más importantes de la Argentina y le faltaba gente, digamos, ¿no? No se necesitan 1000, 2000, se necesita mucha gente. Entonces me dice, ¿querés que te mencione? Y digo, bueno, yo qué sé, sí. Entonces me menciona, a las 2 semanas suena el teléfono en mi casa, todavía hay el teléfono fijo en mi casa de Londres, y era el jefe de gabinete que iba a entrar a ser jefe de gabinete llamándome porque le había llegado mi currículum. Le dice, bueno, ¿cuándo estás en Buenos Aires? Sí, voy para las fiestas. Bueno, venía a la Casa Rosada, como Los Pinos, que ahí nos vamos a entrevistar. Y de vueltas a primeras, yo estoy en la Casa Rosada el 14 de diciembre, primera vez en mi vida que entro ahí, me temblaban las piernas, enfrente del jefe de gabinete, del presidente que había entrado hace 4 días. Después de 1 hora y media me dice, queremos que vengas a trabajar con nosotros en un equipo alrededor del presidente para proyectos especiales. Y yo no puedo, yo vivo en Londres, yo necesito... tengo un trabajo. Claro, yo necesito 10 meses. Y me dice, no, te estás equivocando, nosotros no sabemos si vamos a estar en 3 meses acá. Digamos. Claro. Con lo cual ahí le dije que no. Pero fue tan difícil el tema de esa sensación, y te voy a contar algo que fue terrible. Belén estaba embarazada de nuestro 3er hijo, lo perdimos. Se ve que el estrés de esa decisión de cambiar nuestra vida nos hizo, o sea, tal vez lo hubiese perdido igual, pero digo, en ese momento fue terrible, fue el momento, voy a ganar el 8%, voy a tirar mi vida en Londres para venir a Argentina, es el momento correcto, nuestros hijos tienen 6 y 3, pero esto es lo que siempre quise hacer, si no lo hago ahora, me volví a Londres y pensaba, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Tengo 39 años, esta es la guerra que yo debería estar peleando y estoy viendo si la empresa de supermercados, tenemos la empresa Milano acá y Melody, si vendía más camisetas. Digo, what am I doing? ¿No? Y levanté el teléfono yo, en febrero, marzo. Le digo, ¿todavía me quieren? Me dice, sí, me esperan. Sobrevivieron 3 meses. Claro, exacto. Me dice, te podemos esperar hoy. Y finalmente llegué en julio del 2016 a Buenos Aires sin nada. Me había ido hace 12 años de Argentina. Me dieron un escritorio ahí en un costado y empecé a trabajar en algunas cosas para el presidente de muy abajo. Sí. Y bueno, después se fueron dando las cosas. A los 6, 7 meses me nombraron viceministro de Finanzas de Argentina. Wow. Y después manejé, aparte, el SAT de Argentina. Digamos. ¡Wow! No, eso sí que es muy difícil. No te hace muchos amigos. Claro, sí, no te... Pero además, sabes que siempre he dicho, y en este podcast lo he contado, hay 2 tipos de personas que conocen a un país. El que se encarga de la seguridad, o sea, el secretario de la defensa, el secretario de gobierno, o sea, el que se encarga de la seguridad, porque ahí va a llegar todo lo del país. O sea, aquel hijo del ministro no sé qué se volteó, atropelló a alguien, te llega. Que tenemos un problema de crimen organizado, te llega. Y el otro es el que cobra impuestos. Porque el que cobra impuestos, pues es el que sabe cómo funciona el país. Y el empresario exitoso, pues resulta que tiene un montón, tiene estas relaciones o no las tiene, etcétera. ¿Cómo? ¿Sabes a qué yo le hago la alegoría? Se vas a un teatro. Sí. La sociedad es la que está en las butacas. El gobierno y el establishment es el que está en el escenario. Yo veía atrás del escenario. Claro. Sí, totalmente. Y es increíble. Y cuando mirás atrás del escenario, hay cosas positivas y hay cosas muy negativas respecto de cómo te volvés como ciudadano. Te volvés mucho más escéptico también. Sí. Porque te das cuenta que no hay buenos y malos. Claro. Digamos, no es que, viste, uno dice, bueno, estos son buenos y estos son malos. Entonces todo se trata de que cuando estos estén derrotados, esto va a andar bien. Claro. No es así. Las sociedades son una especie de web, de malla, de intereses cruzados, en donde las relaciones que hay entre unos y otros, decía, este está relacionado con ese, nunca lo hubiese, este duerme con tal, nunca hubieses pensado eso. Bueno, eso es lo que ocurre en la trastienda mexicana, argentina, brasileña y americana, ¿no? Y americana, claramente. Ahora, ¿cómo fue tomar esos hilos? Es decir, bueno, primero lo traumático. Jodidísimo, dificilísimo. ¿Se abre, no se abre o cómo funciona? No, fue dificilísimo porque yo tenía 41. El presidente me pone ahí con una misión muy particular de reestructurar ese organismo. Y me acuerdo el día que entro, yo digo, bueno, lo primero busqué una abogada. Alguien, es muy importante en el sector público tener a alguien que te cuide la firma, dicen, ¿no? Porque podés firmar algo y terminar mal. Entonces conseguí una abogada de confianza y entramos, me acuerdo, a la sala principal del SAT argentino, se llama FIP, ahora se llama ARCA, pero se llama FIP. Y había los 35 reportes directos que iba a tener, que tenía una edad promedio de 57 años. Claro. Y yo estaba ahí
Encima usaba anteojitos, etcétera, no tenía barba, era más chico lo que soy ahora. Parecía un nene. Digo, esto, me miraban con una cara diciendo, ¿cuánto va a durar? Exacto. Digamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a cenar esta noche? Claro, exactamente, sí. ¿A qué lo comemos? ¿No? Exacto. Y realmente fue una sensación de que cuando me subí al ascensor saliendo de esa reunión, la miré a la abogada y le dije, ¿dónde nos metimos? Le dije también otra palabra que no va a poder reproducir acá. Digo, no, sí puedes, pero... le dije una cosa que decimos nosotros, boluda. ¿Viste? Sí, claro. Que lo podés usar de distintas maneras, ¿no? Sí. Es en forma afectiva, como diciendo, dije, boluda, ¿dónde nos metimos? Y me miraba con los ojos así, y realmente empezamos de la nada, digamos. Había que conseguirse el control de ese lugar, que eran 21.000 personas, claro, que todas estaban esperando que yo fracase. Sí. Digamos, ¿no? Así que fue muy fuerte. ¿Cuál fue la llamada o la interacción más difícil que tuviste en ese mundo? Porque de repente tú dices, oye, nos deben tanto. Sí. Y es grandotote. Y resulta que ahí uno descubre, pues era el mejor amigo de alguien muy importante. Y eso... Yo creo que lo difícil. más difícil que vi, te soy sincero, es distintas cosas, ¿no? Tuve amenazas, Sí. tuve presiones sindicales muy fuertes. Lo que más me llamó la atención es cuando nosotros tuvimos que ir al Fondo Monetario Internacional, nosotros en abril del 2018, nuestro ajuste fiscal, que ahora Milei lo hizo rapidísimo, nosotros no podíamos, no queríamos, lo que sea, la sociedad no estaba lista. Milei hizo una cosa que a nosotros pero no lo habíamos soñado. Milei lo hizo en medio año. Sí. Entonces el ajuste fiscal nuestro, ¿cómo se financiaba? Con deuda. O sea, gastábamos más de lo que ingresaba y la plata la ponían gente que compraba los bonos porque creía que las cosas iban a ir mejor. Al principio del 2018 hay un aumento de tasas de la Fed, etcétera. Sí. Hay una corrida afuera de los activos de los mercados emergentes. Nosotros, que éramos muy frágil, caímos como mosca. Sí. Tuvimos que ir al FMI. En el momento que vos vas al FMI, en ese momento, game over. Sí. Porque estás dando las llaves de la soberanía. Me parezco que soy el Che Guevara, y vengo de otro palo. Sí. Pero yo he visto lo que es que vos no puedas empezar a manejar tu país con tus decisiones soberanas. Que tu política monetaria y fiscal tengas que llamar a un señor en ese momento Lagarde. Ahora, eso me llamó muchísimo la atención. Nunca lo había visto, pero lo vi en speakerphone. Lo vi, el tipo venía, el FMI. Yo manejaba los ingresos de la Argentina, con lo cual me venía a auditar las cuentas del año, el mes que viene, ¿cuánto traes? Digo, parece. ¿Y quién controla ese hilo? Que esa es una gran pregunta. Es decir, tú estás con tus vecinos del norte, digamos. Sí, y ¿bajo qué criterio? Porque bueno, los grandes criterios políticos. Yo creo que a Argentina no le hubiesen dado ese préstamo grande si no hubiese habido en ese momento una afinidad política muy grande con Washington, ¿no? Sí. Al final, en el fondo... Era Trump, ¿no? Era Trump. En el fondo... el fondo tiene una gran, la parte americana tiene una gran... No, y lo pienso porque pues ahora nos dice mucho de Milei, su buena cercanía hoy con Donald Trump le da unos márgenes de maniobra financieros bien interesantes que... y es cuando ves los hilos, cuando no son muy visibles, tú dices, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, que a Bukele, el presidente de El Salvador, de repente el FMI le dice, oye, sí te presto, pero pues no me gusta tus criptoactivos, ¿no? Y eso responde a una visión en términos del riesgo de que una economía se maneje con criptoactivos, pero también pues hay intereses muy concretos, ¿no? Perdiendo la inocencia, donde dicen, oye, pues no me encanta porque pues es un experimento raro y no se ve bien. Y es interesante esas partes formales y no formales, ¿no? En esa no conozco el caso de Bukele, pero la política explica en los fondos, el movimiento, porque al final vos estás sentado sobre, no sé cuánto es el balance sheet del fondo, $300.000 millones, y vos tenés que alocarlo. Claro. Y si alguien hay que alocarle arriba de su cuota, es una decisión política. Entonces, todo se cruza. Y hay decisiones que tienen que ver también geoestratégicas, no sé. También hay todo en Estados Unidos un balance con China en la región. Digamos, nosotros tenemos una base en Neuquén de los chinos, etcétera. Bueno, y el propio Milei no logró zafar, o sea, en la campaña él decía, yo me voy a zafar de los chinos, y no, ahí sigue teniendo su préstamo. Y que bueno, cuando le exportás gran parte de tu... digamos, Argentina es el tercer exportador de soja, etcétera, la dependencia... Pero claramente Milei tiene muy claro su alineamiento con Estados Unidos, con Israel, etcétera. Lo que ha hecho Milei, que no pudimos hacer nosotros, es que al hacer un ajuste fiscal muy importante,
te da mucho margen de maniobra. Es como en tu casa, si vos dependés de la tarjeta de crédito para financiarte, Sí, sí. digamos, las reglas, viste que la única regla de oro en el mundo es que el que tiene el oro pone las reglas. Sí. Entonces, si vos dependés menos de eso, que es lo que Milei está haciendo, obviamente puede negociar con el FMI desde otro lado Claro. del que podíamos negociar nosotros. Entonces, ¿Qué le falló a Macri? yo creo que es difícil. Yo creo que el gobierno de Macri a lo largo del tiempo va a aumentar en estatura, digamos. Nosotros en Argentina reconocemos ahora el gobierno de Alfonsín, que fue nuestro presidente de los 80, que llevó el juicio de las juntas y las películas en 1985 y todo eso. Y en ese momento Alfonsín en 1989 lo querían matar, sacar, y después es un prócer de la República. Sí. Creo que el gobierno de Macri, lo que no funcionó, bueno, primero generó unas expectativas que fueron muy difíciles de llenar. Segundo, fuimos con un diagnóstico muy naive de la situación. O sea, de vuelta, sacás a estos tipos que son malísimos, que roban y que no hablan inglés, ponés tipos que son buenos, honestos, que tienen mundo, etcétera, y trabajadores, Argentina tiene que ir bien. Sí. Muy naive, porque los problemas son mucho más profundos. Porque las sociedades empiezan a acostumbrar a trabajar de una manera y desarmar, es como desarmar una bomba, Sí. el cable amarillo, el azul, etcétera. Entonces, la sociedad en un momento te da un mandato. El mandato de la sociedad fue muy distinto al de Macri y al de Milei. El mandato de Macri es decir, termine con la corrupción, saque a esta gente, pero no le estaba diciendo, estoy en crisis, cambie radicalmente las reglas del juego. Tal vez la gente no sabía que venía una crisis grande. Claro. Con lo cual Macri le tenía que empezar a contar a la gente un problema del cual no sabía que tenían. Que es terrible. Yo te digo, mira, Rodrigo, tenés tal problema. No, pues yo no sé que tengo este problema. Claro. Bueno, te lo tengo que contar. Sí. ¿no? Pero vos tenés que entender que tenés un problema para después solucionarlo. Milei, la campaña, porque hubo 4 años más de kirchnerismo, pandemia, etcétera, le pudo decir a la sociedad, usted tiene un problema y yo le voy a cortar un brazo. Pero no le estoy diciendo, mire que por ir a cortar. Le voy a cortar el brazo. Sí. Y bueno, ok, lo voto, corte. Entonces, es muy diferente cómo empieza todo. Y él tiene una habilidad política que no tuvimos nosotros para que la sociedad se encarne de ese problema. ¿Ya conocías a Milei antes? No. Y ahora sí lo conozco, obviamente. No lo conozco. Ah, nunca lo conocí. Porque cuando yo estaba en el gobierno, él no era un personaje central. No, es más, hace un año estuve en Argentina, conocí un economista espotorno que lo conocía y me decía, pues, un economista ahí medio locuaz. No, claro, iba a la televisión a insultar a los políticos, me acuerdo, y lo invitaban porque era interesante de, a ver, insulte. Y el tipo tiene una cantidad de insultos que eran de una violencia, que eran como diciendo, wow, mirá, este tipo dice estas cosas, y que creo que conectó mucho con la bronca que tenían muchos argentinos adentro, y diciendo, es increíble, ¿no? Y le pasaba a Rishi, cuando hablando del caso de Rishi. ¿Por qué la votan a Liz Truss en vez de él? Porque Liz Truss parecía más como ellos. Sí. Tal vez no era la más competente, pero era la que la gente vota. Habrá un segmento chico de la sociedad que mira las propuestas y compara y tiene una visión del mundo. Y después hay mucha gente que vota porque dice, Rodrigo me cae bien, es un tipo que es honesto. Realmente cuando él habla está diciendo la verdad. No, y de piel. Claro, y hay un sesgo cognitivo en términos de la confianza, porque si lo conoces bien o mal, te genera más confianza, aunque lo conozcas y no te caiga tan bien, que alguien nuevo, ¿no? Entonces, la construcción de marca pasa en las empresas. Fue increíble. Realmente es el único caso, porque Donald Trump se metió en el Partido Republicano, lo cooptó, la maquinaria. Él no, se llama La Libertad Avanza. La Libertad Avanza no existía hace 2 años. Lo de Milei es una cosa única en el mundo para un país grande de 45 o 50 millones de habitantes. Países chicos es otra cosa. Entonces, creo que el gobierno de Macri nunca pudimos de alguna manera dar en la tecla con decirle a la sociedad el sacrificio que hay que hacer es mucho mayor y venderle la visión de lo que viene después de ese sacrificio. Claro. Y nos quedamos ahí en el medio. Y es un lugar muy difícil para quedarse, porque si estás en el medio, la gente de momento dice, bueno, te voto porque el que viene, que fue Alberto Fernández, que le decía, miren, con este señor está muy mal. Si me vota a mí, usted vuelve a estar perfecto. Claro. ¿Por qué no votarlo? Digamos, ¿no? Mucha gente lo votó con muy buenas intenciones. Y además, y tiene mucho que ver con el desgaste de lo que entonces para Macri era oposición, ¿no? Es decir, tú tenías una Cristina todavía con cierto capital político que después se ha ido degradando y el propio Fernando, pues tenía o sea, no es la misma oposición que hoy tiene, que enfrenta a Milei que la que tenían ustedes, ¿no? Bueno, lo que pasa es que también nosotros
el gobierno kirchnerista de gran expansión de derechos para las personas y aumento de la riqueza percibida por las personas ocurrió entre 2003 y 2011. El segundo mandato de Cristina, de 2011 a 2015, ya no fue un proceso de expansión. Pero vos tenías todos esos votantes que vieron en carne propia, después de una crisis terrible de la Argentina, cómo las fábricas se volvían a abrir, cómo los negocios volvían a prosperar, etc. Ese es un caudal enorme que a medida que pasa el tiempo y tuviste un gobierno segundo de Cristina malo y el de Fernández muy malo, es más difícil hoy hablarle a esa gente que cuando era hablarle en 2015, que todavía tenías el recuerdo más fresco. Por eso Milei, en forma muy contraintuitiva, le gana mucho a ese peronismo en la parte muy pobre de la sociedad. Que dice, este tipo tendría que votar a Cristina. No, estos tipos se dan cuenta de que así la cosa no va y necesitan dar un volantazo de 180 grados y lo votan a Milei. Y bueno, se acaba el gobierno de Macri. Debe ser, ¿cómo fue personalmente? Y luego, terrible, pues, sí, ¿no? Terrible, la depresión más grande de mi vida. Porque yo había dejado mi carrera en Londres, había reducido mi compensación 92%, pero aparte había venido con una visión de país. Al 50% de Argentina le puede parecer la errada, a mí me parece la correcta. Entonces había vuelto con eso, de repente esa visión cae, perdemos. Y el 10 de diciembre de 2019 es la primera vez en mi vida que me quedo sin trabajo de un día para el otro. Wow. De repente no tengo... O sea, sí pensaban además que iban a ganar. Sí, todo el año. Yo trabajaba mucho en los planes del segundo mandato. Yo tenía un rol potencial en el segundo mandato. ¿Iba a ser ministro? No, sí puede ser porque ya no fue. Queda para el counterfactual. Digamos que iba a tener un rol muy interesante, creía. Entonces estaba trabajando en muchos planes de gobierno de las leyes que íbamos a mandar al Parlamento el día que ganase Macri. Wow. Y el día, en Argentina hay elecciones primarias, que son una elección primaria, es una especie de primaria americana, pero todo el mundo tiene que ir a votar. Es como una giant poll, como un pulso global. Y ahí perdimos con 15 puntos con Fernández. Sí. Y si bien recuperamos 8 puntos en la elección de verdad, estaba game over. ¿Viste? El país, me acuerdo que el lunes 12 de agosto sentías el vacío de poder que el país se nos iba de las manos, digamos, ¿no? Es terrible. Ahora, cuando se da y termina, 3, 4 meses antes pensábamos que íbamos a ganar. Entonces, en 4 meses pasaste de ganar a decir qué hago de mi vida, porque ahora esto no es más. Entonces tengo que volver a pensar qué hago de mi vida. Y empezaste a hacer llamadas a Londres, ¿no? Bueno, WhatsApps en ese... No, yo quería quedarme en Argentina. Ah. Yo quería quedarme en Argentina. La verdad que había vuelto... y bueno, fundé una compañía que hoy le va bien en Argentina, que es como Vemo acá, pero en Argentina, más chica que Vemo. Pero lo que me pasó en Argentina fue que cuando termina el gobierno... yo había tenido un rol muy preponderante en el gobierno y los últimos 6 meses me habían usado mucho de vocero, digamos, ¿no? O sea, yo había estado en radio, televisión, todo. Sí. Entonces, y habíamos sido 4 o 5 personas, habíamos sido muy instrumental en la cruzada contra la corrupción. Corrupción de un gobierno que volvía. Sí. No, peligroso. Entonces, muchos me decían, Leandro, gracias por tus servicios a la patria. Lo hiciste bárbaro. Bueno, yo quiero trabajar con vos, Rodrigo. Sí. ¿Sabes qué? ¿Por qué no me llamas en un año? Esperemos un poquito. Vos tenés miedo que te persigan, lo que sea. Ahora, supongo que conociste la entraña, estabas detrás de la escena y sabías y sabes cosas que algún seguro uno debe de tener, ¿no? Sí, pero igualmente yo no actúo en la vida así. Sí, no, entonces, yo sé que no tienes un gabinete secreto. No, sí, viste que expedientes secretos de la Argentina. No, yo manejé el SAT de una forma muy tecnocrática. Es más, yo venía a decir todo eso es lo que no hay que hacer. Exacto. Con lo cual no tenía nada. Así que tenía 0 leverage, ¿no? Yo quería continuar mi vida. Pero realmente en Argentina, en el año 2020, prepandemia, los primeros enero y febrero, había un miedo grande de que personas como yo iban a ser muy cuestionadas por el nuevo gobierno. Entonces, si vos estabas buscando un CEO para un banco, me tocó un banco español muy grande, líder en Argentina, que me quería como CEO, me dicen, ¿sabe qué? Me encanta, pero desde Madrid me dicen que no es la mejor decisión, ¿no? Entonces, me pasaron 2 o 3 situaciones de ese estilo. Y la verdad, me enojé mucho, porque digo, yo no hice nada malo. Sí, claro. Entonces me volví a Londres. ¿No? Me volví a Londres casi de fastidiado, te soy sincero, ¿no? Esa segunda etapa en Londres yo no la buscaba. Pero bueno, apareció el Fondo Soberano de Gran Bretaña
y tenía la posibilidad de estar en un fondo grande, volver a encauzar mi carrera, descubrir África y Asia, de la que no tenía ni idea, salvo lo de China, Sí. y dije, ¿por qué no? Vino la pandemia, la verdad que Londres parecía un buen lugar donde la vacuna iba a estar primero, y mudamos a la familia. Claro. Pero obviamente, cada una de estas mudanzas, viste, son muy, para las familias son costosas, ¿no? Los chicos dejan el colegio Sí. y todo. Así No, que te van siguiendo por todos lados. Ahora, y ahí aterrizamos en algo que me da mucha curiosidad. Egipto, y mencionabas, bueno, he conocido 3 grandes naciones. naciones, ¿no? China, Japón y Egipto. Y ahí está el Sisi, y yo de repente Egipto digo, pues sí, fue un gran país, o digamos, pues están los egipcios, pero no lo veo con este continuo cultural. Sí. Y entonces por eso me llama tanto la atención que viste en Egipto. Vi 7.500 años de historia, ¿no? Es decir, me Sí. acuerdo que la primera vez que llegué, cometí un gran error, de esos culturales que uno comete. El Cairo quiere decir puerta en árabe, ¿no? El Cairo no fue la capital La capital histórica. era Alejandría. Ajá. Digamos, era Alejandría en el norte, pero era una copetea, es griega, era la ciudad. Ajá. Pero Memphis, en el medio del valle, era Sí. donde estuvieron donde vas a hacer el crucerito y mirás todo, ¿no? Sí. Entonces yo le digo a la persona que estaba conmigo, digo, bueno, pero ustedes son árabes ahora. Me dice, no, nosotros somos egipcios. Desde el año 900 para acá tenemos influencia Eso árabe. de los musulmanes es algo nuevo, ¿no? No, por eso digo, Sí. pero lo mismo que en China, ¿viste? Decir, sí, del año 900 para acá te lo tomo. Claro. Que para nosotros, Argentina empezó en 1810, como, ¿viste? Sí, sí. Es como del año 900. Ahora, no te olvides que nosotros estamos del año menos 5000, ¿no? Sí. Entonces, hay una identidad egipcia muy fuerte que les permite, me parece, llevar adelante ciertos momentos muy difíciles en una unión nacional que en Argentina no la tenemos, Sí. porque Luigi Cuccioli vino en 1888, digamos, ¿no? Entonces, Argentina es distinta, digamos, ¿no? Pero Egipto me llamó mucho la atención eso. Entonces, las decisiones, la forma como miran al Estado, la forma en cómo miran su capacidad militar, su posición, la posición geográfica es muy clave, Sí. digamos, ¿no? La otra cosa que aprendés en el Sí. canal de Suez, Ajá. lo que significa estar ahí. La relación con Sudán en el sur. Hay un montón de cosas muy profundas que uno de afuera no las mira, y son 105 Sí. millones de habitantes, Sí. que habrá 70 bajo la línea de pobreza, pero hay 35 que viven un nivel de vida tipo europeo, que genera un Sí. mercado enorme. O sea, el Cairo y las afueras del Cairo son como si estuviese en Miami. Sí, sí. El norte, en uno de los lugares más fabulosos que he estado en la playa, es el norte, la costa norte de Egipto, cerca de Alejandría, que he ido porque voy con amigos egipcios. Estuvimos Sí. en julio del año pasado con mi familia, pero no hay extranjeros, digamos, Guau, ¿no? ya Y me dieron ganas de ir a Egipto. No, tenés que ir a ir. Egipto, No, sí. Egipto es fascinante. La gente, además, lo que nos pasa a los latinos con esa parte del mundo Sí. es que tenemos una red, es la parte mediterránea, Sí, etcétera. sí. Hay una cosa muy parecida en el humor, Sí. en las formas, en la forma en que te demuestran el afecto. Yo he tenido el afecto, y sobre todo eso, arriba de eso, la religión musulmana, que hace una especie de, no sé, de dogma el hecho de Sí. recibir al huésped. Wow. Es una cosa que te vas a sentir increíble. Sabes que sentí lo mismo que estás describiendo de Egipto, que nunca he ido, en Turquía. O sea, Claro. cuando vi eso, dije, estos tipos están hace 4000 años, o sea, cuando todos los demás andan ahí salvajeando, estos tipos ya tienen una civilización, ¿no? O sea, la Increíble. civilización nace allí en El el sur Imperio de Otomano, Turquía. sí. Sí, No, es increíble. increíble. Bueno, Egipto es mucho, o sea, ya ha tenido una gran influencia otomana, obviamente, Claro. con lo cual, pero digamos, el Cairo te va a fascinar. Sí, no, hay que ir. Porque además tiene la parte griega, o sea, tiene... Parece un podcast de viajes esto. Sí, güey. sí, estos tickets, no, pero hay que ir, pero es que viajar es increíble. Oye, y entonces, ¿quién te recluta para venir a Mercado Libre? Yo venía hablando con, bueno, yo fui al MBA, yo soy clase de 2006, 2007, el que maneja todo marketing, que se Sí. llama John Summers para nosotros, argentino, pese al nombre, Sí. muy amigo mío. Nos fuimos los dos a Londres cuando terminó Él se el fue a Londres MBA. también. Él se fue a trabajar a Pepsi, yo me fui a BP, después él se cambia a Twinings, la de los tés, Sí. y un día en 2012 me llama, yo estaba en Brasil, y me dice, tengo una oferta para ir a trabajar a Mercado Libre en Uruguay. ¿Qué te parece la empresa? Nosotros somos inversores, capital. Claro, sí. Y mirá, la verdad que de los que están haciéndolo en América Latina está bien. Obviamente en América Latina es muy difícil la logística, la gente no quiere pagar. Hay un montón de cosas Sí, que sí. te puedo decir por qué no va a funcionar, pero
la gente tiene mucha admiración por el equipo gerencial de Mercado Libre. Y él se tira el piletazo, como decimos nosotros, y se viene acá. Y de ese momento, cuando nosotros perdemos las elecciones en el 2019, empezamos a tener charlas de que yo haga el rol que hago hoy. Después conocí a Marcos Galperín, conocí al resto del management, y fuimos a lo largo de los años. Yo me fui a Londres después, y los llamados que tenía, yo no quería mudar a mi familia de vuelta, digamos. Claro. ¿No? Era como que... sí, ya te decían para. Me mataba Belén. Y finalmente cuando se hicieron 4 años, la verdad que la oportunidad de venir a trabajar a Mercado Libre en América Latina, si sos latinoamericano y estás pensando en un futuro tuyo en América Latina, es como que cuando se abre una de esas puertas, al nivel que se me abrió a mí, es para tomarla, digamos. ¿Y cómo fue que escogiste México? Y sobre todo, ¿cómo ha sido? Ya conocías a México, no es un país nuevo para ti, pero no es lo mismo venir y ya vivir. Llevas poquito, ¿cuánto llevas? Un año. Ahora se da un año en julio. Todavía poco, pero ¿por qué te pudiste haber regresado a Buenos Aires? Sí. Podrías estar en Brasil, que también es una operación inmensa, de hecho es la más grande de Mercado Libre, y luego está México. Fue una conjunción de temas profesionales y personales. Primero, cuando John me dijo, cuando empezamos a tener esta conversación, volvimos a tener una conversación muy fuerte en el 2023, a mediados del 2023. Sí. Y John estaba en proceso de mudarse de Uruguay a México, se venía en enero. Y me empezó a hablar maravillas, su segunda etapa en México, había estado 3 años antes de su maestría, de cómo se vivía en México. Entonces, esa fue una cosa, alguien que ya te decía... es así. Segundo, para Mercado Libre, México representa el 25% y es la geografía que tal vez representa las oportunidades más interesantes para Mercado Libre para los próximos años. Y teníamos, y aún tenemos, muy poca presencia corporativa. Los roles corporativos como el mío, que no es un rol para México, es un rol global, hay muy poquitos que tenemos acá. De hecho, ahora 2, 3, nada más. El resto son gente que trabaja en la operación local. Cuando en Argentina tenemos un montón de roles corporativos, ¿no? Entonces era bueno para Mercado Libre también. Y tercero, nosotros viniendo de Londres a América Latina, pensamos con mi mujer, nuestros hijos tienen 15 y 12, en qué lugar de América Latina podrían terminar sus estudios y seguir muy conectados al mundo. Y realmente México en eso es fascinante, porque tenés colegios muy buenos, con mucha integración en Estados Unidos y con Europa. Queda más cerca. O sea, no, es un tema... No, es un avión de 2, es un tema, es distinto, ¿no? Sí. Entonces, irnos a Argentina... que Argentina vamos a terminar yendo a Argentina, es un tema de cuándo, uno lo podía postergar, digamos, ¿no? Es decir, todavía no, digamos, ¿no? La verdad que hace unos años en México nos parecía fascinante descubrir un lugar nuevo y ha sido una decisión súper correcta. ¿Qué has descubierto que no sabías de México en toda tu vida, digamos, en el fondo? Que conoces muy bien un país porque ves las empresas, sabes datos, etcétera. Pero ¿qué has descubierto en este año que no sabías? Mira, lo primero que es un país que recibe al inmigrante de una forma, por lo menos la inmigración que yo he hecho, no puedo hablar por todos los inmigrantes en México, pero la parte mía, debo decir que es un país que recibe de una forma muy abierta, digamos, ¿no? Creo que con Argentina, sobre todo, hay una cantidad, me sorprendió la cantidad de argentinos que hay, digamos, ¿no? En las empresas, etcétera, porque culturalmente... Es muy fácil asimilarse. El mexicano recibe de los brazos abiertos, digamos, ¿no? Somos culturalmente muy diferentes, mexicanos y argentinos. ¿Cuál dirías tú que son esas diferencias? Ustedes son mucho más amables, al mexicano le cuesta más decir que no. Ajá. En forma... El argentino es muy áspero. El argentino es áspero. Es decir, cómo habla, cómo se expresa. No es no, sí es sí. Es muy agresivo. Y el mexicano es mucho más una danza, la cultura, digamos, ¿no? Es mucho más la amabilidad, es más parecida a la brasileña desde ese lado, aunque el brasileño ya está un poquito en el medio. Entonces, en México, un sí no es necesariamente un sí, digamos, ¿no? Hay que trabajarlo, digamos, ¿no? Y varía, te diría que, o sea, somos un país grandototote, 130 millones de habitantes, y de repente... esa es la otra cosa que me llamó la atención. Exacto. No, es inmenso. O sea, viajo a otro lugar de México y parece que estoy en otro país, otra comida. Nosotros tenemos la misma comida. En Argentina comes asado, empanadas, pizza y pasta. Exacto. Sí. Y vas al norte, al sur, hay cosas. Bueno, si me estás escuchando un tipo del norte de Argentina me va a matar. Pero digo, hay cosas locales. Pero acá vas y es otro país, digamos. Sí.
Sí, o sea, el cordero patagónico es la única diferencia que yo conozco. Tampoco he viajado tanto a Argentina, pero en México, por ejemplo, si te vas al norte son mucho más directos, ¿no? Que eso es lo que... Claro, sí, o sea, Monterrey Monterrey son así de sí, es más sí, ¿no? O sea, es más rápido. Pero también lo que me Pero- llama mucho la atención de Ajá. México, que a mí me encanta la historia, es la historia, ¿no? Sí. Que ha sido mucho más, digamos, comparado con un Egipto o China, hay una discontinuidad muy grande Sí. luego de la llegada de los españoles. Pero la profundidad histórica de México Sí. es una cosa increíble, que en América Latina la tienen ustedes, la tiene Perú, y para de Y contar. ya. Sí, exacto, sí. Sí, y este mestizaje, porque además, y eso es interesante de México, por lo menos yo lo veo como mexicano, es esta contradicciones internas que puede tener la identidad nacional en términos, pues lo decimos, ¿no? El otro día, alguna vez mi hija me decía, es que nos conquistaron, y casi se me rompe la cabeza, ¿no? Y decía, ¿y quién o sea, ¿de qué hablas? ¿Por qué? Porque somos el producto de un mestizaje, pero esa identidad nacional es muy interesante en términos de, no somos egipcios, No. en donde hay este continuo cultural, o chinos o japoneses, y hay una contradicción interna todo el tiempo que la hace muy vital, por un lado, pero también muy compleja, ¿no? Sí, yo creo que en los últimos 30, 40 años también creo que México está redescubriendo mucho ese pasado propio, ¿no? Es decir, es como que vivimos nuestras sociedades, y lo digo por la Argentina Sí. también, que fueron estos trasplantes españoles, en este caso con mucho más mestizaje que en Argentina, porque no había una civilización del porte que había acá. Realmente trabajaron muy fuerte durante el final del siglo XIX y la primera mitad del XX en generar una identidad nacional, digamos, ¿no? Sí. La bandera, el himno, el equipo de fútbol. Y creo que los últimos 30, 40 años hay una especie de revisionismo histórico, de decir, Sí. bueno, ok, esto es la última etapa, pero hay algo mucho antes, digamos, ¿no? Y eso me parece muy rico ese debate, Sí. porque en el caso de México es un debate que te lleva a los mayas, te lleva a los Sí. aztecas, a los mexicas, es decir, hay cosas que realmente de una profundidad histórica y sofisticación, te digo, en el resto de América Latina no está, digamos, Sí, ¿no? sí. Salvo No, los incas. y claro, y es muy complejo porque luego se idealizan unas partes, otras no, en fin, pero no Es quiero ir complejo. es muy complejo, Pero es interesantísimo. es ¿no? interesantísimo. Ahora, ¿cuál dirías tú que es la línea? Porque ha estado en fondos, que ver un Sí. fondo soberano te pone las camisas de ciertos mandatos nacionales, eficiencias económicas. Reino Unido, pues es muy pragmático, es un verdadero centro financiero global. Luego el gobierno, que ya conociste además los hilos más profundos en términos de cobrar impuestos, que no es un tema menor. Y luego una empresa global, bueno, regional, pero con proyección global, que es Mercado Libre. Y lo digo global porque tienes que ver, y en la responsabilidad que tienes con Nueva York, y ahí pues llegan distintos jugadores, Sí. inversionistas, reglas distintas, que es el mercado pues más sofisticado que hay, nos guste o no. Quizás Londres podría hacerlo, pero creo que en profundidad y tamañote pues es Estados Unidos, y ahí cotiza Mercado Libre, Claro. que en América Latina es la empresa más grande por valor de capitalización de mercado. Y eso tiene... ¿Cuál es el hilo conductor, digamos, en términos de cómo se gestionan esas responsabilidades? Es una buena pregunta. Yo creo que a mí me pasa que muchos días, sin querer, agarro cosas de mi pasado para gestionar mi presente, ¿no? Si yo tuviese que separar mis 4 o 5 funciones en Mercado Libre, te diría que de algunas agarro de distintas etapas, Claro. ¿no? La etapa de relación con los inversores, que como bien dijiste es una parte clave para nosotros. Nuestro tercer inversor más grande en relevancia, segundo, es la firma para la que yo trabajé 9 años, Claro. ¿no? Entonces, Sí. Buena apuesta. conozco mucho a la gente de ahí. Sí. Es más, con los que hablo muchas veces me conocen de esa época, porque casi nadie se fue, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso te permite ver cómo piensa el inversor. Creo que esos 9 años de Capital Group me dieron la posibilidad de entender cómo va a pensar alguien en función de cómo ven nuestros resultados o cómo ven nuestra compañía, etcétera. Te diría, eso es uno. La parte de sustentabilidad, yo los 4 años del gobierno británico, del Fondo Soberano, invierte con impacto social. Ujú. Y uno de los ejes era productividad, inclusión social y cambio climático. Mucho de lo que hacemos nosotros en esa área mía de manejo de nuestra huella de carbono, inclusión social, va muy en línea con mis 4 años, que los hacía en Kenia, Ajá. pero los principios son los mismos, digamos, ¿no? Y después te diría que la parte de desarrollo corporativo, que son todos los deals que hacemos, inversiones, compras de empresas, etcétera,
ahí saco muchísimo de todo lo que he visto de fondos comprando compañías. Yo he invertido durante 20 años, entonces eso me ha permitido ver hoy con un ojo crítico lo que hacemos, digamos, ¿no? Te diría que la parte gubernamental viene arriba de entender, sobre todo cuando estoy en conversaciones que tal vez no son de mi área, pero son conversaciones a nivel de management, de reguladores, entender cómo piensa el regulador, los incentivos, cómo piensa el gobierno, que te da un insight por haber estado ahí, que tal vez a otro no se le ocurre. Digamos, Oye, ¿no? ¿y cómo ves la sostenibilidad? Porque de repente lo que está ocurriendo en Estados Unidos y las empresas que cotizan en Estados Unidos es que el énfasis empieza a cambiar. Cambiamos de un mundo que le ponía mucho énfasis al tema de sostenibilidad y con Donald Trump eso se mueve en una esfera que pertenece a un cierto sesgo que no nos interesa tanto hoy, pero al mismo tiempo el cambio climático hoy está ahí enfrente. Y es complejo porque pues tienes una empresa pública que tiene que tener ese canal, pero hoy ese canal está deslucido, diría yo, por lo menos a ojos del nuevo orden económico que predomina en Estados Unidos. ¿Cómo es Sí, eso? primero, lamentablemente en toda esta discusión se mezclaron todas las cosas, ¿no? Porque se mezcló todas las partes de diversidad, de integración con la parte climática. Y es como Sí. toda una especie de una misma bolsa, Sí, ¿no? sí. Y realmente son bien diferentes. El problema climático no se fue, digamos, Ahí sigue está. estando, Sí. digamos, ¿no? Lo que cambió tal vez es el énfasis que algunos gobiernos le están poniendo. Nuestra responsabilidad, yo lo miro como que no hay que girarse, no hay que irse el péndulo ni por un lado ni por el otro, hay que mantener un norte. Y eso es lo que me parece que ha hecho muy bien Meli, Mercado Libre. Digo, voy a trabajar sobre mi huella de carbono. Independientemente de si me lo piden, no es que puso un target hacia afuera. Para el año 2030 quiero ser, hay muchos que sobregiraron con eso y después tuvieron que empezar a agarrar Claro. y sacarlo porque no llegaban. Me parece que más allá de decir, hay que hacer las cosas que son, como vos, actor social, el principal de América Latina, tenés un rol en la sociedad y tenés que hacer lo posible para que tu huella de carbono, en este caso, vaya bajando en intensidad, porque como nosotros crecemos 30, 40, 50% año a año, es imposible de que vamos a tener una huella de carbono menor un año que el otro, pero sí por unidad, vamos a decir, Claro. puedes ir bajándola. Y hay millones de cosas para hacer y las estamos haciendo. Los vehículos eléctricos, el tema del reempaque reutilizable, hay un montón de cosas. Eso no cambió a Mercado Libre, no es que cambió de un día para el otro porque ahora se fue la agenda. Sí. Es verdad que la agenda desapareció a nivel global. Sí. Yo no tengo un solo inversor hoy que me pregunte, salvo uno o dos, que son fondos de impacto, sobre estos temas. Ahora, yo creo que mucho más esa sostenibilidad se está expresando a nivel local. A nosotros es muy importante a nivel local, con nuestros centros de distribución, etcétera. Se vuelve mucho más municipal la agenda. Claro. Tal vez no es sexy de decir, hago el reporte global y vamos al COP a presentarlo, etcétera, que se convirtió en toda una especie de show en sí mismo. Sí, sí. Sino que hay un montón de acciones en el día a día, en México, en Brasil, en Colombia, en Argentina, que le cambian la vida a las comunidades donde nosotros estamos, y la idea es que le cambie la comunidad y no arruinar las comunidades en el interín, ¿no? Entonces, eso no le cambió a Mercado Libre, digamos, ¿no? Pero sí que es verdad que la agenda cambió, que ya no es que te preguntan, que lo haces porque te preguntan, digamos, ¿no? Oye, y en relación con inversionistas, ¿son fondos y fondos de pensión también? ¿Te Sí, toca sí, lidiar sí. con eso? Porque son muy distintos. Quiero saber qué ve un fondo, sobre todo porque, o sea, digamos, como tienes la otra, tienes la visibilidad de cómo funciona, es puro dato. Porque a veces, y ahí creo que pueden tener puntos ciegos en términos de potenciales que no alcanzan a ver, porque lo que estás viendo y midiendo es un dato inmediato. Y al mismo tiempo, pues el dato es el dato, ¿no? En términos del performance o el desempeño de una empresa, ¿qué se ve desde la cachucha del fondo? Y sobre todo, cómo alinear, porque pienso que muchos de los que nos están escuchando, pues lo que queremos es cómo logramos que haya capital en México que apoye, digamos, eso que estamos hablando, de detonar ese potencial. ¿Qué es lo que hay que saber comunicarles? ¿Y cuál es el punto ciego de ellos? Porque supongo que hay alguno. Tal cual. Primero, digamos, yendo al ejemplo de África, hablar de fondos es como hablar de África. Sí, Digo, sí. Bueno, sí, no exacto. digo, en el sentido Sí. en que hay de todo. Exacto, ¿no? claro. Entonces, yo digo que uno tiene los accionistas que se merece, digamos, ¿no? Sí. Hay fondos que son muy cortoplacistas, que son puro dato, el próximo trimestre qué ocurre, y toman una posición de corto plazo en la acción, la compran o la venden en función de lo que creen que va a pasar en el corto plazo. Y los famosos hedge funds, y hay un montón de gente que hace muchísima plata tomando esas posiciones de arbitraje entre el valor de algo que debería valer X y vale Y,
y que en el corto plazo puede cambiar. Y hay un catalizador que sea lo que pueda ocurrir. Esos son una parte de nuestro universo, pero no son lo principal. El principal universo de fondos de inversión que están invertidos en mercado libre de nuestra acción son fondos de largo plazo. Gente que ha estado con nosotros, nuestros principales accionistas están con nosotros desde el 2007, el momento que fuimos a bolsa. Sí. Entonces hay gente que ya va para casi 20 años en la acción de Meli. Ahí lo que mira mucha gente, los accionistas más, los inversores de largo plazo miran mucho el equipo. Obviamente tienen una teoría del mundo, de decir, bueno, e-commerce va a seguir penetrando. Tenés que tener una teoría macro, Sí. ¿no? Si estás en un buen sector o mal sector, vos podés tener el mejor equipo en un mal sector. Y- Si estamos en el sector de locomotoras para vapor, Sí. va a estar complicado, por más que Exacto. seamos el mejor, ¿no? Sí. Entonces, primero elegís un sector o tenés una visión del mundo y después de eso eligen cuáles son los equipos que mejor pueden interpretar esa tesis de inversión. Y ahí mira mucho el equipo y mira mucho la cultura. Esta transición que estamos haciendo nosotros de CEO, Ajá. que lo vamos a hablar, Sí. es clave porque mucha gente nos ha mirado y decir, bueno, ¿y cuando el fundador se vaya, qué? Entonces el hecho de que va alguien interno, de que es una transición que se hace cuando todavía Marcos puede estar, Galperín, con nosotros Sí, varios años, te demuestra una cierta cultura, un cierto equipo. El hecho del equipo, la gente mira mucho el equipo. Porque después, si tenés bien el equipo y tomas las decisiones bien y estás en el sector correcto, las probabilidades son mayores que te vaya bien. Claro. ¿Y cómo ves la transición? Porque de repente yo desde afuera y como periodista veo, bueno, Marco se va, todavía es joven. Todavía no se va, y no se va a ningún lado. Y Eso no, es- exacto, porque está hasta, y eso me llamó la atención, hay varias transiciones rápida y dices, bueno, los siguientes 2 meses ya me fui. Y ahora, pues estamos hablando de casi un año, bueno, hasta enero del 2026, entonces Sí. es un Y periodo él largo. continúa como chairman, ¿no? Sí, exacto, y entonces no está fácil el poder real de quien hizo toda esta historia, y si tiene alguna objeción a mediados del 2026, Bueno, ahí creo que Marcos decía el otro día, como aprendió a ser CEO, va a tener que aprender a ser Executive Chairman. claro. Pero claramente le va a tener que dar el espacio al nuevo CEO, él es muy consciente de eso. Creo que el hecho de que vienen trabajando juntos hace muchos años, Marcos ya viene en gran parte, por más que se llame Sí. CEO, Marcos viene hace varios años teniendo algunos roles más casi de chair, Sí, con lo cual Ariel Schaftein, que sí, es sí, el que es elegido, viene manejando la parte de Mercado Libre, lo que decíamos la parte amarilla, ahora todo es Ajá. amarillo, pero Sí. antes, hasta que Mercado Pago era azul, la parte amarilla del Claro. Mercado Libre que la gente compra, toda esa parte a nivel global la manejaba Ariel, la sigue manejando, con lo cual viene con un grado de autonomía muy fuerte en muchas decisiones que Marcos ya en el día a día no se mete, y claramente tenemos otro medio año para empezar a hacer el ensayo, digamos, Claro. ¿no? Entonces, eso es lo bueno del medio año, que te da la oportunidad de ir ensayando, porque va a haber estas situaciones, es natural, Sí, sí. y ahí es donde se empiezan a definir los parámetros de qué hace el chairman y qué hace el CEO, que van a encontrar. Por eso, para mí, es muy importante, cuando pones a alguien así, que tengas mucha confianza. Para mí, la clave de Mercado Libre es que la gente confía una en otra en el top management. ¿Por qué? Porque sabés que las cosas que estás haciendo vos, Rodrigo, en tu negocio, que yo no tengo la capacidad de auditar porque no te Sí, puedo, sí. son las mejores para la empresa y no para vos, para la empresa. Esa confianza hace que vos llegues a un conflicto, que los conflictos están todos los días, Sí, sí. de una forma muy diferente de que si vos no tenés confianza y pensás que vos lo estás haciendo por otras ulteriores motivaciones. Creo que el hecho de que hayan trabajado juntos tantos años ayuda a que este proceso, que no está exento siempre de estas decisiones, tengas confianza. Yo soy muy optimista. La verdad que Marcos lo estudió de izquierda a derecha, imagínate, ¿no? Porque es su legado. Sí, Y claro. ha estudiado las transiciones de Apple, de General Electric, de Amazon, etcétera, y de Google. Y creo que por eso él toma este rol ahora, porque obviamente no se va a ningún lado. Él está, pero tiene que empezar a generar ciertas rutinas que le dan ese espacio a Ariel. Y la verdad que yo, si te conoces de mucho tiempo y trabajas bien, no veo por qué no debería funcionar bien. Claro. Ya casi llegando al final, ¿cómo identificas talento? Porque ha estado en muchos momentos, distintas cachuchas, pero ¿cuál es la consistencia? Si tú llevas a alguien cuando estabas en Argentina o cuando estabas en un fondo, ahora que estás en Mercado Libre, ¿cuál es el componente que tú identificas que dices, esta persona es valiosa para trabajar? Obvio, mucha parte tiene que ser contextual en términos si tiene la habilidad y el conocimiento de lo que estás haciendo. Si no sabe de impuestos, si quieres, pues es complicado. Pero ¿cuál sería la constante del talento que has identificado hasta hoy?
Yo creo que para mí esa combinación entre agilidad para aprender y hambre, digamos, ¿no? Agilidad para aprender, yo no busco tanto gente que sepa del tema. Te soy sincero, porque a veces es muy específico. Sí, Si yo quiero hoy armar mi equipo de Corporate Development de Mercado Libre, no hay muchas empresas en América Latina de la que pueda sacar. claro. Es más, puedo hacerlo a nivel global y traemos mucha gente de Sí. afuera. Nos hemos constituido en un lugar, no lo digo por mí, pero en general, de muchos latinos volviendo a la región, digamos, ¿no? Como los médicos pakistaníes volviendo, Sí, volviendo a Islamabad. exacto. Entonces, el talento lo podemos buscar a nivel global hoy, digamos. Pero mucho es el learning agility. Por más que vengas de otras industrias, tu carrera me demuestra que estuviste en situaciones en las cuales cambiaste y tuviste que adaptarte. Porque una empresa como esta, que vos me decís, ¿qué van a estar haciendo en 5 años? Sí, Te puedo decir la mitad de lo que estamos Sí. haciendo. Vamos a hacer. La otra mitad no tengo ni idea, porque Claro. está cambiando tanto, que tenés que tener esa capacidad de aprender todo el tiempo y de disfrutar el proceso, porque a todos nos gusta aprender, que te guste estar incómodo, Sí. digamos, ¿no? Que es Enamorarte del problema, ¿no? enamorarte del problema y de la sensación de no saber nada Sí, y de llegar a la solución. Eso es uno. Y dos, hambre y humildad, digamos, ¿no? De que sientan... Me gusta la gente que tiene un poquito ese síndrome del impostor que nunca cree que está en el lugar que debería estar y que lo están a punto de descubrir, porque genera que den el 110%. Claro. Y generalmente cuando tuve esas dos cosas en la gente, he tenido de México, de Argentina, de Brasil, etcétera, son gente que es impresionante y que si le das las condiciones correctas y la confianza y la guía, explotan, digamos, ¿no? La última pregunta, ¿cómo ves o cuál es tu visión de inteligencia artificial? Y lo digo y lo pregunto, obviamente pues un tema que sigo mucho, pero sobre todo porque sí me parece uno de los cambios más profundos, transversales, que pueden, el equivalente a la electricidad o incluso más, etcétera. Pero ¿cuál es tu visión? ¿Cómo lo estás viendo? No solo desde el punto de vista corporativo o mercado libre, en términos de, pues sí, a lo mejor el comercio es conversacional, el comercio electrónico, tal, sino tu visión en términos de qué momento estamos viviendo y cómo lo ves. Estoy fascinado, te soy sincero. Me parece que los últimos 6, 7 meses han sido, pues bueno, desde el noviembre del 22 con ChatGPT empezamos casi jugando con el tema, Sí. ¿no? Decía, "Ay, mirá, le preguntás tal cosa y te lo dice", casi sin un caso de uso. Y me parece que los últimos 6, 7 meses empieza a cambiarnos la vida en forma real, tangible. Y lo veo como un salto de productividad como humanos, como humanidad, increíble, ¿no? Nuevamente tenemos como cuando pasaron el telar, o digo, hay Ajá. cosas, o Sí, la o la máquina de vapor. Digo, lo que debe haber sido esos momentos, o fue el momento de internet, o el momento de la electricidad, momentos en que de repente ves que se te abre todo un universo que no sabes muy bien, te da medio miedo, te da de todo, digamos, depende del día, pero realmente estoy fascinado, estoy con mucha obsesión, si querés, de probar, no sentirme... Creo que el gran riesgo de este momento en que uno se sienta que esto no es para mí o esto es muy complicado, estoy fuera de la carrera, etcétera. Y creo que esos sí son los que van a perder. El que va a ganar va a ser el que lo abrace a esto, Claro. ¿no? Me acuerdo, hay una historia de cuando se pusieron los telares a vapor, etcétera. Hubo una huelga enorme en Sí. Inglaterra, digo. O sea, todos estos procesos traen un momento de cambio muy difícil para todos. Pero la humanidad siempre, soy súper optimista, digo, la humanidad siempre sale con un salto de productividad enorme. Y cuando pienso lo que puede generar en nuestra salud, yo el otro día escuché a un compañero, Daniel Rabinovich, en un podcast que Sí. decía, ¿de qué te arrepentís? ¿O qué no te gusta? A mí no me gusta haber nacido en la última generación que no va a vivir 100 años, Claro. digamos, Sí. ¿no? Es decir, digo, obviamente que los avances que va a haber en los próximos 10 años son de ciencia ficción. Y ahí me parece que ser parte de eso, una vez más, pues me tocó ser de internet en la Ajá. universidad, es una cosa que antes en el mundo pasaban cada milenio, después cada 500 años, y ahora se están pasando cada 20. Sí, exacto. Entonces estoy, te diría, Rodrigo, fascinado con mucha, casi que no me da el tiempo del físico como para poder absorber todo lo que está ocurriendo. Creo que a nadie. Está muy intenso. Leandro, ¿dónde te pueden encontrar? Quien te quiera contactar, ¿cómo lo hace? En LinkedIn estoy ahí, encantado. En redes sociales, cuando estuve en el gobierno, me cerré porque Sí. me insultaban. ¿Entiendes? Todo digo, para que me insulten, digamos, ya Sí, me sí, sí. alcanza. Entonces, tengo mis redes sociales más de Instagram cerradas, pero en LinkedIn, que hay cierta etiqueta y decoro, Exacto. y la gente se olvidó un poco que ya que estuve en los impuestos.
encantado ahí de conectar, posteo bastante de temas de Mercado Libre, de otras cosas, una vez sobre lo que está pasando en el Ártico. Digo, Claro. ahí es la mejor manera de conectar y siempre abierto a conocer gente. La verdad que, sobre todo siendo nuevo en un país, lo muy lindo de estar nuevo en un país es que tenés todo por descubrir. Entonces, cuando me junto con alguien, le digo, me pareció interesante la charla, ¿me presentás a 2 personas? Claro. Y ahí estás armando la red, ¿no? No, la verdad es que extraordinario porque además tienes una visión del mundo muy amplia, es decir, sí que geográficamente has estado en muchos lugares operando y bueno, pues la verdad es que fascinante. Podría quedarme aquí, pero se nos va a acabar la pila de la cámara bastante tiempo y además ya veo algunos que ya están desesperados, así que Sí. Leandro, muchísimas gracias por estar aquí. No, muchas gracias, Rodrigo. Gracias. Pues escríbale a Leandro, contáctelo. La verdad es que es fascinante lo que hemos escuchado. Espero que repitamos en algún momento. Cuando quieras, siempre. Bueno, ya me queda una pregunta pendiente, pero luego la haré. Ahí escuchó usted a Leandro Cuscioli, el vicepresidente senior de Desarrollo Corporativo, Estrategia, Sustentabilidad y Relación con Inversionistas en Mercado Libre. Gracias por estar en este capítulo del Rodcast. Espero que le haya resultado tan fascinante como a mí. Hasta aquí llegamos con nuestro invitado de impacto y su historia de éxito de esta ocasión. Hasta la próxima. Esta es una producción de Excelsior Podcast. Derechos reservados. México 2025.